Es que lo voy a activar desde ahora. Lo voy a activar desde ahora. Porque no quiero que lo interrumpa. No quiero que me interrumpan esta parte. Ok. Hey, here's a story about the fog. Tengo activado esta vez. ¿No? Ok, sí. Bien. Acá hay una historia sobre la niebla. Some specialists are raising concerns that this fog may consist of harmful substances. Algunos especialistas están preocupándose porque esta niebla puede consistir de sustancias dañinas. More and more citizens are calling for an investigation into the cause of the fog and the facts about it. Más y más ciudadanos están pidiendo una investigación por la causa de la niebla y los hechos sobre la Though misma. the government has begun its preliminary investigation, many feel that the causes will be hard to pinpoint. Aunque el gobierno empezó la investigación preliminar, muchos sienten que las causas van a ser difíciles de apuntar. Obvio, ¿cómo van a apuntar? A ver, la sospecha ayer es la niebla del mundo de la tele. A ver, ya eso está clavado. Pero ¿por qué se filtra? ¿Por qué se filtró acá? Esa es la pregunta. Is this fog really dangerous? Para, ¿esta niebla es realmente peligrosa? Y mira, che, para ser honesto, las únicas personas que no se desmayaron estando acá, estando en medio de la niebla, al menos las primeras que fueron expuestas, fuimos Teddy, Yosuke y yo. Somos las únicas 3 personas que no nos hemos noqueado. Teddy él dice que vivió mucho tiempo de ese lado. ¿Cómo van a hacer gracias por el alojamiento? Están los... Aceptos. No saqué los sonidos. No desactivé el SFX. Tendría que... ¿Qué tal? Recién arrancamos. Activé el modo jefe. No quiero que lo interrumpan. A ver, antes de irme, Atrus me dijo: "Esto es un momento crítico. ¿Vas a guardar?" Sí, guardé y no quiero que nadie tire comando, no quiero que nadie tire nada. Es más, de hecho, voy a hacerme una ventajita y voy a apagar los SFX con lo que sale todas las cosas. Claro, lo que decía. Mira, che, las únicas 3 personas que no se desmayaron fueron Yosuke, Teddy y yo. Teddy porque vive ahí adentro. Yosuke y yo no sabemos por qué mierda. Así que... Sí, yo diría que está ahí un poco... que es peligrosa porque todos los demás se desmayaron. Todos. You hardly ever see people walking around town anymore. Or here either. Ya es muy raro ver gente caminar por el pueblo. O incluso acá. Everyone's too scared of the fog now to go outdoors much. Todos tienen miedo de la niebla ahora para salir afuera. Y con sentido. It does seem a lot like the fog on the other side. Parece mucho como la niebla en el otro lado. Sí, y el hecho de que al ponernos los anteojos pudiéramos ver directamente, la sospecha está. La niebla pasó a este lado. ¿Por qué pasó a este lado? Es la pregunta. ¿Y cómo es la otra? Pero bueno. But beyond that, I'm clueless. Pero más allá de eso no tengo ni idea. There's another item of note here. A summary of Namatame's career with details about the case. También hay otro objeto para anotar acá. Un resumen de la carrera de Namatame con detalles sobre el caso. Ok, eso sirve. ¿Qué dice? The suspect was having an affair with the first victim. It seems she was killed due to relationship troubles. El sospechoso estaba teniendo un amorío con la primera víctima. Parece que fue asesinada por problemas de relación. Ok. Also in April, Miss Saki Konishi's body was discovered. The police are looking into a motive for the murder.
También en abril la señora Saki Konishi, el cuerpo de Saki Konishi fue encontrado. La policía está buscando un motivo por el asesinato. No creo que haya sido paciencia, no tiene sentido. In July, a boy living in Inaba performed a copycat murder. En julio, un joven viviendo en Inaba hizo una copia del amor. Un asesinato de copia. The boy was initially thought to be the culprit behind all the killings, but later suspicion was thrown upon Namatame. El pibe fue inicialmente pensado de ser el culpable de todos los asesinatos, pero la sospecha más tarde fue tirada en Namatame. Obvio. A ver, de nuevo. Cuando rescatamos a ese pibe era demasiado estúpido. Era demasiado estúpido y vivía repitiendo la misma frase de que no, yo lo hice, estaba buscando atención. La peor manera de buscar atención. Pero no, era demasiado estúpido. Era demasiado estúpido. Namatame en parte encuadra, pero me falta... Ah, pero hay medio rompecabezas, me falta la otra pieza. Hay una pieza que encaja, la otra no. Sabemos que tiene el pase. Sabemos que metía gente. La del asesinato podemos cuestionarlo porque no tenemos ni puta idea. Pero tiene motivo. Me falta Saki ahora. Last month, the suspect attempted to kidnap a 7-year-old girl of Inaba, resulting in his arrest. El mes pasado, el sospechoso intentó un secuestro de una niña de 7 años en Inaba, resultando en su arresto. No intentó. Lo hizo. It seems Namatame is still confined to his hospital bed, so further interrogation has yet to commence. Pareciera que Namatame todavía sigue confinado a su cama de hospital. Así que las interrogaciones más profundas todavía tienen que arrancar. Bien. Naoto, voy a necesitar una mano. Va a tener que distraer a la gente de allá adentro. Yo no puedo. So it's finally over. A lot of stuff's happened. Así que finalmente terminó. Un montón de cosas pasaron, No lo sé, Yosuke. No lo sé. La niebla todavía sigue acá. Algo falta. Algo falta. Algo falta. No, si es demasiado fácil hay que sospechar. Algo falta. Aparte, ¿por qué me enviaría unas cartas? ¿Por qué? Aparte, si él fuera el asesino, ¿por qué me enviaría cartas para frenar? ¿Cómo sabes que era yo el que lo rescataba? But all that's left is for the police to build a case for Namatame, right? Pero todo lo que le queda es a la policía para construir un caso con Namatame, ¿no? Pueden armar un caso específico. Uno, que es el de Nanako. Porque lo vieron secuestrando. Los otros casos, si quieres, creo que pueden tirarlo por coso, pero... No. Un mínimo caso nomás pueden ser. ¿Pero pueden probar algo? Ese es el otro tema. I'm sure your uncle can. Estoy seguro de que tu tío puede... Por favor, Yosuke. Ese pelotudo no puede sumar 2 más 2. No puede sumar ni 2 más 2 ni de joda. ¿Vos en serio pensás que él puede armar un caso? Vamos, Yosuke, pasaron 9 meses y todavía confías en un mediocre. Y amor, nosotros 8 armamos un caso mucho mejor. Déjate de joder. But the stuff he was saying was so obviously nuts. Pero lo que estaba diciendo era completamente loco. ¿Lo era? O sea, lo único que no sé de él es su lado de la historia. Que yo quiero saber de ese lado. ¿Cómo encontraste el canal de la medianoche? ¿A qué te referís con salvar gente? ¿Por qué los tirabas a la tele? Me falta esa info y esa info puede hacer la diferencia. If he says anything about the TV world, he might be considered mentally unstable. Si él dice algo del mundo de la tele, puede ser considerado mentalmente inestable. Ah, mierda, y eso hace que no pueda recibir nada, ninguna causa. Va, no sé en Japón.
Pero sí, Reset tiene un punto. Si a mí no me quiso creer Dojima, y con motivo. Pero bueno, Dojima me crea, por favor. Sí, voy a tirarle mierda a Dojima. No me gusta el personaje. Y porque creo que está hecho así, o sea, está construido así. Pero bueno. Also, I heard before that if the police don't have enough hard evidence, it's difficult to build a case. También escuché que si la policía no tiene suficiente evidencia concreta, es difícil construir un caso. Ese es el otro tema. ¿Cómo podés construir un caso? O sea, de nuevo, el único caso clavado que podés construir es el de Nanako. Punto. Es el único. Lo otro, podés ser que querés hacerlo con transitividad, pero le estás haciendo muy fino. Yes, there are many such cases and culprits. It's the eternal conundrum for crime investigators. Sí. Hay tantos casos de culpables así. Es el problema eterno de los investigadores del crimen. So even if they're caught, the law can't do shit? Así que si son atrapados, la policía no... Así que incluso si la policía los haga... Si los hagan, ¿la ley no puede hacer una mierda? Sí, básicamente. A menos que ibas en Argentina, en el cual... No voy a tocar ese tema acá. No voy a tocar ese tema acá. No lo voy a tocar en un vivo. O al menos en un vivo que me importa, en un juego que me gusta. No lo voy a tocar. Si quieren eso, no sé... No sé, algún desafío en el cual me pongo en pedo y hablamos todas boludeces una tras de otra. Pero no voy a tocar eso acá. Pero para que se den una idea, es peor. Y los que viven en Argentina saben de qué hablo. Pero sí, Kanji. En gran parte de las cosas sí. It's a possibility. Es una posibilidad. Hell's up with that? ¡Qué mierda! We all know he did it. Sabemos que lo hizo. Sabemos que metió gente. Que secuestró. Pero no sé... No sé... No me cierra. Algo no cierra. Algo no cierra. Si él fuera el culpable no habría niebla. Salvo que el tipo sea una sombra, hayamos traído a alguien del otro lado. Pero el tipo tiene su propia sombra. También puedes construir el caso de pero boludo, Teddy era parte del otro mundo y construyó su parte humana y tiene una sombra. Oh, la concha de su madre, ya empezamos. Pero yo entiendo cómo decís, él hizo secuestros. Sí. No creo que los asesinatos. No tienen sentido, es demasiado inestable. Aparte, parece una boludez lo que voy a decir, pero todavía tenía miedo. Eso es importante. Cuando el pibe se mató, no tenía miedo. La mataba todavía, tenía miedo. Por eso no me cierra. You can't just let a maniac who thinks he's saving people by killing them run wild on the streets. No podemos dejar que un maníaco que cree que está salvando gente matándola esté suelto en las calles. ¿Concuerdo, Kanji? Solo déjame probarlo. They better not dismiss something this serious because of some mental issues. Espero que no tienen abajo algo así de serio por un problema mental. En realidad, luego no pueden tirarlo por problemas mentales porque el secuestro de Nanako fue real. Y pasó. Concha de la madre. Saki-senpai. No, not just her, or that announcer. Even King Moron is his fault. No, no solo ella, vos anunciante. Incluso el rey pelotudo fue su culpa. If it weren't for what he did, nobody would have tried a copycat killing. Si no hubiese si no fuera por lo que hizo, nadie hubiese intentado copiar el asesinato. It's his fault Nanako-chan's in the hospital right now, too. Es su culpa que Nanako esté en el hospital también. ¿Recuerdas que le hiciste una promesa a Nanako de comprar un nuevo Kotatsu? What's the matter? ¿Qué pasa? Yo es que
¿Dónde están? ¿Dónde está la sección para comprar kotatsus? Recompras a nosotros en tu mesa Nanako. A kotatsu? ¿Un kotatsu? Oh, then why don't we go check them out right now? Ah, entonces ¿por qué no vamos a revisarlos ahora? I know Nanako-chan would be psyched if she came home and found a new kotatsu. Sé que Nanako estaría feliz si fuera a casa y encontrar un nuevo kotatsu. Dude, why didn't you tell me sooner? The winter season's coming up and we just got a bunch of them in stock. Hijo, ¿por qué no me dijiste antes? La temporada de invierno está por venir y hay un montón de stock. Nunca preguntaste y estábamos todos más preocupados por qué está esta niebla acá. All right, off to the houseware section for Nanako-chan. Ok, a la sección de electrodomésticos. ¡Por Nanako! If we're getting a kotatsu, we better get some oranges to complete the set. Si vamos a conseguir un kotatsu, mejor consigamos un par de naranjas para completar el set. ¿Naranjas? It's a cliche because it's true, damn it. Es un cliché porque es verdad, carajo. The best complement to a kotatsu would be a heated rug. El mejor complemento para un kotatsu sería una manta calentada. Dude, that much juice would kill the breaker the moment you tried to microwave something. Viejo, tanto jugo mataría el circuito. Sería el circuito el momento en el que trates de cocinar algo. Oh yeah, you've never used a kotatsu before, huh, Ted? It's nice and toasty. Ah, sí, nunca usaste un kotatsu antes, Ted? Es lindo y tostadito. Yo tampoco usé un kotatsu. Can I still stay here? ¿Todavía me puedo quedar acá? Teddy, ¿qué clase de pregunta boluda es esa? ¡Obvio que te podés quedar acá, boludo! A ver, ¿por qué todavía te estás haciendo la pregunta? A ver. Boludo, ¿por qué se preguntan boludas? Obvio que te puedes quedar acá. You kept your promise to me, so I should be going back. Mantuvieron su promesa conmigo, así que debería volver. ¿Deberías? ¿Realmente? Podés quedarte acá y aparte tenés la promesa con Nanako, así que... Hola, ¿todo bien? Sí, te aviso ante mando los comandos y bueno. Las redenciones están desactivadas, la gran mayoría. Así que... Desactivar cuentas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? But I don't want to go until Nana-chan gets better. También el coso. También el tema del software. Pero no quiero irme hasta que Nanako esté mejor. Of course you can stay. How many times do we have to say this before it gets through to you? Obvio que te podés quedar. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo hasta que lo entienda? Nanako-chan would be sad if you weren't there when she wakes up. Nanako estaría triste si no estuvieras ahí cuando se despertara. But I couldn't save Nana-chan. Pero no pude salvar a Nana. Me alegro, Edu. Don't be silly. We saved her together. Esas pelotudas las salvamos juntos. We caught the killer, man. We couldn't have done that without you. Ya tomamos al asesino, vieja. No podíamos haberlo hecho sin vos. Teddy, you shouldn't talk that way when Nanako-chan is still fighting. Hey, no deberías hablar así cuando Nanako todavía está peleando. You guys. Ay, gente. Te podés quedar acá, tranquilo. Sensei, I'm so touched. Ay, Sensei. I'll stay by your side until Nana-chan comes home, Sensei. Voy a estar a tu lado hasta que Nana vuelva a casa. Ok. Oh, that's right. There's no one but you at your place. No es cierto. El único que está ahí sos vos. Hey, why don't we pick out a Christmas present for Nanako-chan while we're at it? Che, ¿por qué no elegimos un regalo de Navidad para Nanako mientras estamos acá? Ok. Oh, that's a great idea. I'm sure she'll be out of the hospital by then. Uy, qué buena idea. Estoy seguro que va a estar fuera del hospital para entonces. All right, but none of this charge it to Yosuke stuff this time.
Seriously. We're clear on this, right? Uy, perdón. Hoy el laburo estuvo a full. No revisé una mierda. Llegué a casa, cagué, prendí un par de cosas y... entendí directo acá. Perdón, no revisé. Después lo leo. Perdona. Nada, cuando digo laburo es en donde estoy ahora, que... Qué cosa, que mucho no se puede contar, pero... es algo en el medio, mientras... Mientras se consigue algo en programación. Hagan lo mínimo, pero... es lo justo. Ok, pero nada esto de... pónganlo en la cuenta de Yosuke esta vez. En serio. Estamos de acuerdo, ¿no? Oh, come on. Why would we do something like that? Ay, ¿por qué haríamos una cosa así? ¿Y lo de Teddy? Dude, the clothes you got for this guy? I almost pissed my pants when I saw the receipt. Vieja, la ropa que le di... la ropa que le conseguiste a él... Casi me desmayo cuando vi el recibo. How many days do you think I had to work to pay that off? ¿Cuánto debes pensar que tuve que trabajar para pagar eso? Well, I can't help it if Juness overcharges for things. Bueno, no... Bueno, disculpa si Junes sobrecarga por las cosas. Ugh. Well, I guess you gotta expect that. It's not like Chie-san's ever had the occasion to help a guy shop before. No tendría que haber esperado eso. No es como que Chie alguna vez tuvo la ocasión de ayudar a un pibe a comprar antes. ¡No! ¡No! Pónganse cómodos, esto se va a poner lindo. ¿Alguien quiere pochoclos? What? What did you just say? ¿Qué dijiste? Come on, baby. Don't fight over me. Ahí vamos, chicos, no peleen por mí. No, Teddy. Stay out of this! Stay out of this! No te metas. Let's leave them be and think of a present for Nanako-chan on our own. Bueno, dejémoslo hacer y pensemos en un regalo para Nana cuando usted lo cuenta. But what would a girl her age want? Pero ¿qué querría una piba de su edad? What do you think Nanako-chan would appreciate most? ¿Qué crees que Nanako apreciaría más? No, un juego no. Una muñeca de Jack Frost. Una muñeca de Reset. Porque tal ya dijo que Reset le gusta más eso. That's not really for kids. Eso no es realmente para pibes. It's still pretty cute. Just like the real thing. Sí, sigue siendo bastante lindo, como la verdadera cosa. Alright, as soon as Nanako-chan's out of the hospital, we'll have a party at your place. Bueno, cuando Nanako se recupere del hospital, vamos a hacer una joda en tu lugar. ¡No, otra vez no! Yes! And we'll bake the cake! Sí, y nosotros vamos a hacer la torta. Of course. ¡Obvio! Let's make it a cake to remember. Hagámosle una torta para recordar. Oh, no, you're not! Are you trying to send Nanako-chan back to the hospital? ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¿Están tratando de mandar a Nanako otra vez al hospital? ¿Yo qué? ¿Solo Nanako? Es Adachi. ¿Qué pasó? Hello, this is Adachi. I want you to stay calm and listen to me, okay? Hola, es Adachi. Quiero que estés tranquilo y me escuches, ¿ok? Te escucho. Nanako-chan's condition suddenly got worse. La condición de Nanako de la nada se puso peor. ¡Oh, mierda! The doctor wants you to come to the hospital immediately. We'll be waiting. El doctor quiere que vayas al hospital inmediatamente. Vamos a estar esperando. Nanako está peor. Come on, let's go! Dale, arrancamos.
Hospital municipal ni nada. Doshi me está escuchando por una explicación del doctor. Hay muchas voces fuertes en el hospital. Hubo un montón de voces fuertes en el hospital por un tiempo. Doctor, this fog is poisonous, isn't it? Isn't it filled with viruses? Concha de la madre, lo que faltaba. Doctor, esta niebla es venenosa, ¿no? ¿Está llena con viruses? They said so on TV. Isn't there a vaccine or something for it? Lo dijeron en la televisión. ¿No hay una vacuna o algo para eso? Calm down, please. That's just a rumor. Cálmese, por favor. Es solo un rumor. No, ya está, ya arrancó la paranoia. Somos boleta. Don't tell me to calm down. You're lying. We know you have medicine for this. No me digas que me calme. Estás mintiendo. Sabemos que tenés medicina para esto. Pero no se sabe nada y no hay investigaciones. Esa es la otra cosa. Are you just going to stand there and watch us die? ¿Vas a quedarte ahí parado y vernos morir? Why would we do something like that? ¿O qué digamos algo así? Y me pregunta, de nuevo, no hay investigaciones de esta niebla. Empezó hace poco. Ya están empezando a tirar mierda. Ya está empezando la paranoia, muchachos. Wow, eso tocó, eso tocó. What a commotion. Quilombo. What the hell's that supposed to mean? Can't you see how much pain she's in? ¿Qué mierda significa eso? ¿No puedes ver el dolor en el que está? All we can do right now is monitor her condition closely. Dojima-san, you need to return to your... Todo lo que podemos hacer ahora es monitorear su condición muy cerca. Dojima, necesitamos que vuelvas a tu... I don't give a damn about myself. Do something about Nanako. No me importa. No me importo. No, hace algo sobre Nanako. Dojima-san! Just save her. For God's sake, please save Nanako. Bueno, sálvala. Por el amor de Dios, salva a Nanako. We'll do our best. Vamos a hacerlo mejor. I must ask you to step outside for the time being. Voy a pedirles que salgan por el tiempo. Nanako. Una enfermera acompañante se me ha vuelto a su cuarto. Hey, can't you do something? Che, ¿no puedes hacer algo? This all has to do with the world you came from. Can't you figure something out? Todo esto tiene que ver con el mundo del cual venís. ¿No podés decirnos algo? I'm thinking, but... Estoy pensando, pero... Damn it. Why does this have to happen to a little girl like her? Puta madre, ¿por qué todo esto tiene que pasar a una piba como ella? Me pregunta me hago, pelotudo. Yo me pregunto me hago, Kanji, ¿por qué? No tenía nada que ver. Por una vez era inocente. Cálmense. How am I supposed to stay calm at a time like this? ¿Cómo se supone que voy a estar tranquilo en un momento así? Can't believe this is happening. No puedo creer que esto esté pasando. Nanako-chan's gonna be okay, right? Nanako va a estar bien, ¿no? Si te digo, te miento, che. You guys still here? ¿Todavía siguen acá? Sí, pelotudo. How is Dojima-san doing? ¿Cómo está Dojima? His wounds opened up again. They're treating it over in his room now. Su lastimadura se abrió otra vez. Lo están tratando en el cuarto ahora. Pelotudo. Any luck with your investigation on Namatame? ¿Hubo suerte con la investigación de Namatame? About that. Sobre eso. I won't mince words here. We're gonna have a hard time making these charges stick. No la voy a poner suave. Nos va a costar un huevo hacer que los cargos se queden con él. What's that mean? ¿Qué significa eso? Inestabilidad mental. No le van a poder hacer una mierda. Chate la reputa madre que lo parió. I talked with the guys at the station, and it'll be next to impossible to find him guilty in court. Hablé con la gente en la estación y me dijeron que va a ser casi imposible encontrarlo culpable en corte. Especially given the reason why we took him off our list of suspects for the first case.
Especialmente dado el motivo por el cual lo sacamos de la lista de sospechosos del primer caso. ¿Y los casos de secuestro? ¿O al menos uno, el de Nanako? Oh yeah, something about him having an alibi. Ah, sí, algo de él teniendo una cortada. Yeah, that. And the whole angle about him putting people into TVs. There's no way that'll stand up in court. Me había olvidado que tenía cortada para el primer caso. Sí, eso. Y todo el ángulo sobre poner gente en las teles. No hay forma de que eso se ponga en la... Que fijo en la corte. O sea... .0 maravilloso. No one would believe that. Nadie creería eso. What the public wants is when, where, and how Namatame killed these people. Lo que el público quiere es cuándo, dónde y cómo mató Namatame a esa gente. And Dojima-san knows it. Y Dojima lo sabe. .0. Me cago. Well, ain't you calm about this? Bueno, vos no parece un poquito tranquilo, vieja. I'm just telling you the truth. Te estoy contando la verdad. And you call yourself a cop? Huh? ¿Y usted llamas un policía? You want to see that stuff so bad? We'll show you. Hurry up and bring a TV here, damn it. Si quieres ver esto si quieres verlo tan mal, te vamos a mostrar. Dale, apurate y te viene una tele acá, carajo. Kanji. Un cambio. Hey, stop! Cortala, Kanji. What the? ¿Qué ca... Is Nanako-chan's family here? ¿Está la familia de Nanako acá? Sí. Hurry inside. Please talk to her. Apurate a entrar. Por favor, habla con ella. What the hell? What's going on? ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando? No. Nanako-chan. No. Nanako. Daddy. Papá. Ven tú, papá. Nanako-chan. Nanako-chan. Can you hear us? Do you understand what we're saying? Nanako. Nanako, ¿puedes escucharnos? ¿Puedes entender lo que estamos diciendo? Your big brother's here with you. Just hang in there. Tu hermano está acá con vos. Aguanta. Where's Dojima-san? ¿Dónde está Dojima? We're calling for him right now. Lo estamos llamando hace un rato. How's Nanako? ¿Cómo está Nanako? Doctor. Big bro. Hermanito. Ven acá. I'm scared. Tengo miedo. Big bro. Daddy. Hermanito. Papá. Nanako! Nanako! I'm sorry, sir. Sí. Damn it. Mierda. Damn it! Mierda.
Nana-chan. Concha de la reputa madre. ¡Dios del orto! We did everything we could, but we still couldn't figure out what caused this. Todo lo que pudimos, pero no pudimos descubrir qué causó esto. Nanako-chan. La concha de la madre. Dojima-san, what's with that look? Dojima, ¿qué pasó? Huh? What's wrong, everyone? ¿Qué pasó? Hmm? Huh? Wait, is Nanako-chan... Para, Nanako está... But then, where did Dojima-san go? His room isn't that way. Pero, ¿dónde fue Dojima? Su cuarto no está por ahí. ¡No! Wait a sec. That's the way to... Pará, ese es el lugar de... ¡No! ¡No! ¡Frenalo! ¡Frenalo! Lo último que nos falta. Senpai! Senpai! ¿Qué pasó? Dojima-san might have gone after Namatame! Dojima pudo haber ido por Namatame. ¡La concha de su madre! Lo que me faltaba. ¡Otro pelotudo más! ¡Otra cagada más de un mogónico! ¡Ah! Adachi-san said he was admitted to this hospital! Adachi dijo que lo metieron a este hospital. ¡Pelotudo! You transported him to the same hospital? For crying out loud, he's the suspect in the case! ¿Lo transportaste al mismo hospital? Por el amor de Dios, es el sospechoso del caso. What are you getting mad at me for? This is the biggest hospital, and he's in no condition to be moved. ¿Por qué te calentas conmigo, boludo? Es el hospital más grande y no está en condición de ser movido. ¿Qué no nos dijiste nada? In case something like this happened, the details of a suspect's hospitalization are confidential information. En caso de que algo así pasara, los detalles de la hospitalización del sospechoso es información confidencial. Just tell us where he is already. ¿Dónde está? Decime antes de que Dojima lo mate. Kanji-kun, you don't mean... Dojima-san's on his way, ain't he? You don't know what he's gonna do there if we don't stop him! Dojima está yendo, ¿no? No sabemos lo que va a hacer ahí si no lo frenamos. Kanji-kun, you don't mean... Kanji, ¿no te referís a sí? Porque es exactamente lo mismo que haría cualquier padre. Hold on. Just what are you guys talking about? Pará, ¿de qué están hablando? ¡Lo va a matar! Cough it up! Where's his room? Largado, ¿dónde está? Top floor in the second surgical ward. Furthest room back. El piso más alto de la segunda unidad de cirugías. El cuarto más al fondo. There's a police guard. Pero hay un policía. Sí. Y piensa que lo va a frenar a Dojima. Mientras tanto... I was always watching over Nana-chan, and I still couldn't save her. Siempre revisé por Nana y no siquiera pude salvarla. It happened in my world. Pasó en mi mundo. Even though I was the only Teddy in that place, Aunque era el único Teddy en ese lugar, yo I still couldn't do anything. no pude hacer nada. ¡Hijo de la reputa madre! Let go of me. I need to speak to him. Déjenme ir, tengo que ir a hablar con él. Like we said, without permission. Como dijimos, sin permiso. Permission? ¿Permiso? Who gave them permission to kill Nanako? Tell me that, huh? ¿Quién le dio permiso de matar a Nanako? Contestame eso, ¿eh? The hell with you all. ¡A la mierda a ustedes! Why is he still alive when Nanako's dead? ¿Por qué sigue vivo cuando Nanako está muerta? Give me back Nanako. Give her back. She's all I have. Dame de vuelta a Nanako. Devuélvemela. Es todo lo que tengo.
the only one in the world. Es la única en el mundo. Call a doctor. ¡Dame un médico! Let go of me. I need to. Déjenme, tengo que... Holy crap! Dojima-san! ¡Mierda, Dojima! Get him to his room. I'll go alert the doctors. Mierda, muévanlo al cuarto. Voy a avisarle a los médicos. Dojima-san, was he seriously gonna... Dojima, ¿él en serio iba a... His only daughter's dead. Nothing would have surprised me. Su única hija está muerta. Nada que me hubiese sorprendido. Dojima-san probably knew that there's little to no chance Namatame would be convicted. Dojima probablemente sabía que no había... Casi no había chances de que Namatame pudiera ser convicto. Damn it. He killed Senpai. And now Nanako-chan. Carajo, mató a Senpai y ahora a Nanako. And the bastard's gonna walk away without paying for what he did. El hijo de puta va a rajar sin pagar lo que hizo. That's not right. No es cierto. Lamentablemente es probable, Yukiko. Why is he the one that gets to go on living? ¿Por qué? ¿Por qué es el que se queda para vivir? Tratando de rajar, hijo de puta. La ventana estaba abierta. ¿Estás tratando de rajar, hijo de puta? Oh. You have your life, and now you want your freedom too? ¿Tenés tu vida y todavía querés tu libertad? It's your fault that Nanako-chan's... Es tu culpa que Nanako esté... I didn't. No. No. ¿Qué carajo? 12 o'clock. Is it the Midnight Channel? Las 12 en punto. ¿Canal de la medianoche? Hey, isn't this... No es... I failed to save her. It's because you got in my way. Parcial salvarla es porque ustedes se metieron en el medio. Another Namatame. ¿Otro Namatame? No es la sombra. Es la sombra. How? The real one's right here and we already beat his shadow. ¿Cómo? El verdadero está acá y ya hicimos mierda a su sombra. No. Come to think of it, Namatame never faced his other self. No, ahora que lo pensamos, Namatame nunca enfrentó a su otro ser. Tiene razón, cuando bajamos la transformación, él nos enfrentó, él cayó desmayado de una. Incluso el pendejo quedó libre. Se enfrentó a la sombra. Y bueno, la rechazó, pero la historia. And we didn't witness his shadow returning to his body as a persona either. Y tampoco vimos que su sombra volviera a su cuerpo como persona. Tampoco solo lo vimos al pendejo, pero eso es otra historia. Perhaps that's why we're seeing this now. Quizás por eso es que estamos viendo esto ahora. What the... ¿Qué cara? I failed, but it wasn't my fault. Fallé, pero no fue mi culpa. And the law can't touch me anyway. Y la ley no me puede tocar. What? ¿Qué? Is that what Namatame's really thinking? ¿Lo que Namatame está pensando? No. No. No cierra. Then he wasn't deranged or anything. He knew what he was doing. Entonces él no estaba loco o algo así. Mira lo que estaba haciendo. To hell with the law. I won't ever forgive what you did. A la mierda la ley, no voy a perdonarte lo que hiciste. This, please, stop. Esto, por favor, paren. Stop what? We ain't even done anything yet. ¿Frenar qué? Todavía no hicimos nada. Or do you want us to do something? Something fitting for a bastard like you. ¿O querés que hagamos algo? Algo para hijos de puta como vos. Kanji. Do whatever you want. You hate me because the child died, don't you?
Hagan lo que quieran. No hay un Pokémon, el pibe está muerto, ¿no? I don't care either way. Living or dying makes no difference to me. No me importa. Vivir o morir no me hace diferente, ¿ya? You're different. You can't do such a thing. You wouldn't dare, right? Pero vos sos diferente. No podés hacer una cosa así. No tenés los huevos, ¿no? ¿Por qué te estás dirigiendo a mí? I'll continue saving people. It's my mission. Voy a seguir salvando gente. Es mi misión. Mission? ¿Misión? My God. Dios. Please, stop. Por favor, paren. He wants us to stop. What should we do? Quiere que paremos. ¿Qué deberíamos hacer? What do you mean? ¿Qué te referís? We can't let this bastard do whatever he pleases. No podemos dejar que este hijo de puta haga lo que se le canta la gana. Pero generalmente vemos las dos caras del mismo lado. No me cierra. Still, what are you going to do? Aún así, ¿qué van a hacer? No way I'm gonna walk out of here doing nothing. Ni de joda voy a salir de acá sin hacer nada. I understand, but... Te entiendo, pero... This must be a luxury suite. Most hospital wards don't have such large televisions. Esto debe ser una suite de lujo. Muchos años de hospital no tienen televisiones tan grandes. Why, with something like this in the room, this man could escape at any time. ¿Por qué con algo en este cuarto este hombre podía escapar en cualquier momento? Entonces, ¿por qué abrió la ventana? Although once he enters, he may find there's no way out. Aunque una vez que entre, puede que encuentre que no hay una forma de salir. Wait a second. You don't mean... Para, ¿no te referís a...? Sí. Are you serious? ¿Hablan en serio? You just gonna turn your back and walk away? ¿Que te vas a dar la espalda y te vas a ir? That's... but... Pero... What's gotten into you guys? ¿Qué mierda les pasa por la cabeza? This is crazy! How can we do something like that? Está mal, ¿cómo podemos hacer algo así? Chie! Everyone, listen to me. Todos escúchenme. If we're gonna do this, now is our only shot. We won't get a second chance. Si vamos a hacer esto, es nuestra única chance. No vamos a tener otro tiro. At this rate, the guy's gonna get off the hook, and he'll go around saving people again. A este ritmo, el flaco va a seguir suelto y va a volver a salvar gente otra vez. You just heard what this bastard's really thinking. ¿Ya escucharon lo que este bastardo realmente está pensando? No convence. If that happens, it'll be just like Nanako-chan and Senpai. Who knows how many innocent people will die this time? Si eso pasa, va a ser como Nanako y Senpai. ¿Quién sabe cuánta gente inocente va a morir esta vez? I can't let something like that go. No puedo dejar que algo así se vaya. Someone close to me died. Her killer can't be convicted. And now I'm gonna let the same thing happen again? Alguien cercano a mí murió. Su asesino no puede ser convicto. ¿Y voy a dejar que vuelva a pasar lo mismo? There's no way I can do that. It's just wrong, isn't it? No hay forma en la cual no haga una mierda. Está mal, ¿no? But Yosuke... Pero Yosuke... All we have to do is push him inside the TV. That's it. We do that one thing, and this is all over. Todo lo que tenemos que hacer es empujarlo en la tele. Ya está. Hacemos esa única cosa y todo esto termina. ¿Va a terminar? Just push him inside? ¿Solo empujarlo? If any of you want no part in this, just leave the room. I'm not gonna force you to stay. Si alguno no quiere formar parte de esto, váyanse. No voy a forzarlos a que se queden. As for me,
Nothing could make me forgive this bastard. But before we do this, I want to hear what you think. Por mi parte, nada puede hacerme perdonar a este hijo de puta. Pero antes de hacer esto, quiero escuchar lo que pensás. Que es demasiado fácil. No, esto es demasiado fácil. What do you want to do, leader? ¿Qué quieres hacer, líder? No, dame un segundo. Dame un segundo yo. We don't have time to wait. If we don't do this now, the cops will come back. No tenemos tiempo para esperar. Si no hacemos esto ahora, la policía va a volver. What are you trying to say? ¿Qué está tratando de decir? Algo falta. Algo me falta. Something we don't know. What don't we know? Algo que no sepamos. ¿Qué es lo que no sabemos? Los verdaderos sentimientos de Namatame. A ver, lo que pasó en la tele no confío una mierda. No confío una mierda en lo que pasa en la tele. Es demasiado fácil, es muy tentador. Y generalmente se ve del otro lado. Esos no son los sentimientos de Namatame. Esos no son los sentimientos de Namatame, no me jodas. Pero ya escuchamos los verdaderos sentimientos del flaco en la tele. ¿Qué es lo que no entendiste? Algo me está jodiendo. Entonces, ¿qué es? Ya te dije, no hay tiempo que perder. ¿Estás tratando de conseguir algo acá o estás haciéndome perder tiempo? Algo me falta. Sigo diciendo lo mismo. Algo falta, ¿no? Es muy fácil. Nada de esto fue fácil. Yo entiendo, Yosuke. Escuchaste al flaco decir, hagan lo que quieran. No son los sentimientos de él. Clavado, no son los sentimientos de él. El tipo no es así. Missing? Like what exactly? ¿Y nos falta qué? Damn it, I've heard enough of this bullshit. Give me a straight answer. Carajo, basta de esta mierda. Dame una respuesta directa. Doing this or not? That's all I give a damn about right now. ¿Vamos a hacer esto o no? Es lo único que me importa ahora. Cálmate, ¿ok? Quiero hacerle un par de preguntas al flaco y después hacer lo que se te canta el orto, ¿ok? Pero yo te digo de antemano, él tuvo algo que ver, pero él no puede matar. Míralo por Jesucristo santo. ¿Vos pensás que un tipo así que todavía pierde la cabeza puede matar? ¿Después de haber visto a Kubo? ¿En serio? Y ya se calmen. He's right. Let's all calm down for a second. Tiene razón, vamos a calmarnos por un ratito. I'm perfectly calm. Estoy perfectamente tranquilo. No lo estás. Hey, what did you mean by we're missing something? Che, ¿a qué te referías con nos falta algo? What's there to miss with a sick bastard like him? ¿Qué hay de perder con un hijo de puta enfermo como él? ¿Por qué mandarme el aviso? ¿Por qué mandarme el aviso? Literal. Hey, let's all take a deep breath. Respiremos un toque. After what happened to Nanako-chan and seeing Dojima-san, we're not thinking straight right now. Después de lo que pasó con Nanako y ver a Dojima, lo estamos pensando. Fine. Está bien. Todos a ver. Parece que todos finalmente regalaron su compostura. You're right. We should calm down and think rationally about this. Tenés razón. Deberíamos calmarnos y pensar racionalmente sobre esto. I realize now that we've heard almost nothing from Namatame's perspective. Me acabo de dar cuenta que no escuchamos nada de la perspectiva de Namatame. Ese es el punto. A ver, quiero saberlo de su lado. Quiero saber, primero, por qué empujó, segundo, cómo mierda consiguió el poder. Y tercero, por qué la necesidad de matar gente. There's no denying that this man brought great harm to Nanako-chan. No podemos negar que este hombre hizo mucho daño a Nanako. But other than that point,
The rest comes from our assumptions based on watching the Midnight Channel a moment ago. Pero aparte de ese punto, el resto viene de nuestras asunciones basadas en mirar el canal de la medianoche hace un rato. Y de nuevo, no me cierra. Era muy fácil. I won't deny that we were blinded by the heat of the moment, trying to impute all responsibility to him rashly. No voy a negar que estábamos todos ciegos por el calor del momento, tratando de imputar toda la responsabilidad a él sin pensar. Pero... Yeah, the guy's not saying anything. Sí, pero el flaco no está diciendo nada. Whatever reason he had, there's no doubt about the fact that he'd been throwing people inside the TV. Cualquier motivo que tenga, no hay duda sobre el hecho de que estuvo tirando gente en la tele. It was him who put Senpai through that misery. Fue él quien puso a Senpai, pues sería. Possibly understand someone who says killing people is the same as saving them. ¿Cómo puedes entender a alguien que dice que matar gente es lo mismo que salvarla? Failing to understand and failing to listen are rather different things. Fallar al entender y fallar al escuchar son cosas completamente diferentes. Truthfully, not all the hitches that were nagging at me have been answered yet. La verdad, no todas las cosas que me estaban jodiendo fueron contestadas todavía. We'll have to see what he can tell us about them. Vamos a tener que ver qué nos contesta sobre eso. Though it appears he's in no condition to do so at the moment. Aunque no está en condiciones de hacerlo al momento. True. Dealing with him right now might not solve all the things that are bothering us. Cierto. Lidiar con él ahora puede no resolver las cosas que nos están jodiendo. Damn it. But you better remember this. I'll do everything I can to stop him from repeating what he's done. Pero acordate de esto. Voy a hacer todo lo posible para frenarlo de que vuelva a repetir lo que hizo. Anytime, anywhere, anything. Cualquier lugar, cualquier momento, cualquier cosa. Pensemos por ahora, ¿sí? Jeez, how the hell can you stay so calm, man? Mierda, ¿cómo podés estar tan tranquilo, hermano? Then again, that's why you're our leader. Pero también por eso son nuestro líder. All right. Let's go ahead and think this through as much as we need. Ok. Vamos a pensar esto tanto como necesitemos. If we leave any unanswered questions behind, we'll just be lying to ourselves. Si dejamos cualquier pregunta sin contestar atrás, nos vamos a mentir a nosotros mismos. Yeah, that ain't gonna cut it. All right, I'm convinced. Sí, no, eso no va conmigo. Ok, estoy convencido. Thank you. Gracias. I'll think as hard as I can and try to help. Voy a tratar de pensar lo más duro que pueda y tratar de ayudar. We all know how you feel, Yosuke. Sabemos cómo te sentís, Yosuke. Come on, we've accomplished this much together, haven't we? Vamos, cumplimos mucho juntos, ¿no? Right. Together. Cierto. Juntos. Yeah. Sí. Yeah, you're right. Sí, tienes razón. Sorry. And thanks. Perdón y gracias. El caso dio un giro duro y el equipo de investigación está un paso más cerca de la verdad. Parece que tu voluntad es seguir con tus amigos para resolver tu misterio. Ok, ahora que parece que las cosas se cambian, voy a leer el chat. La toma te afectó. Y boludo. ¿Qué pensás que estaba haciendo? No es que me iba a afectar. Le decís calmate cuando está alterado. Mirá, la otra forma de calmar a alguien es ser una piña, pero... Puta que lo parió. Espero no equivocarme con esto. Enlaces genuinos van a ser tus ojos para ver la verdad. Y tener la habilidad que da Loki, la última forma del arcano del boludo. Ok. El equipo de investigación llegó al máximo nivel.
Acción social, atacando, fusionándose que puede ser roto, no puede fusionar a Loki. ¿Otra? ¿Otra arcana más? ¿Qué? Va a ser bendecido con personas de la arcana del juicio. Oh, mierda. Estableciste el enlace social buscadores de la verdad. Pon una experiencia con difusiones personas de la arcana del juicio. Hey, you guys? What are you doing? You can't be in here. ¿Ustedes qué están haciendo? No pueden estar acá. Oh crap! ¡Mierda! We were keeping an eye on the suspect. Estábamos teniendo el enojo sospechoso. The police officers outside seem to have their hands full helping Dojima-san. Los oficiales afuera estaban con las manos llenas ayudando a Dojima. If Namatame were to escape, it would be a disaster for the police's reputation and their trust in you, Adachi-san. Si Namatame hubiese escapado, hubiese sido un desastre para la reputación de la policía. Y la confianza en vos, Adachi. Oh, I see. Oh, veo. We'll tighten security from now on, and I'll arrange for him to be transported out as soon as possible. Vamos a hacer un poco más fuerte la seguridad desde ahora. Y voy a arreglar para que lo transporten lo más rápido posible. So, if you guys can keep quiet about being in here, I'd really appreciate it. Así que si ustedes pueden callarse sobre estar acá adentro, realmente lo apreciaría. Ok. How is he, doctor? He seemed to be extremely agitated a moment ago. ¿Cómo está, doctor? Parece que estaba extremadamente agitado hace un rato. He seems fine for now, but he really needs his rest. Parece bien por ahora, pero realmente necesita descansar. Outside, everyone. Doctor's orders. Todos afuera, órdenes del doctor. Understood. Ok. We should go too. Let's get back to Nanako-chan's room. Deberíamos irnos también. Volvamos al cuarto de Nanako. ¿Realmente quieres volver ahí? So what's this thing we're missing, huh? ¿Qué es esto que estamos perdiendo, To tell the truth, there's something that's bothering me too. A decir verdad, también hay algo que me estuvo jodiendo. Why did he start killing people in the first place? ¿Por qué empezó a matar gente en primer lugar? Well, he said himself it was to save them, right? Bueno, él dijo que era para salvarlos, ¿no? No, él nunca mencionó matar. Él dijo, los estoy salvando. Nosotros asumimos que los estaba matando. Está bien, dos casos en contra, pero... Hay tantos crímenes. Nunca dijo matar. Específicamente. Nunca dijo algo entre las líneas de... la salvación viene por parte de la muerte. No, no dijo nunca eso. Digo que lo estamos salvando. Mi pregunta es, ¿de qué? So he killed his lover in order to save her and kept going? Así que él mató a su amante para salvarla y siguió. Pero tenía una coartada, ese es el tema. The police speculated the first murder was related to the affair, so they called in Namatame for questioning. La policía especuló que el primer asesinato estaba relacionado al amorío. Así que llamaban a Namatame para preguntar. But everything in his testimony and his bearing, no matter what they looked at, they found nothing suspicious. Pero todo en su testimonio y su escucha. No importa cómo lo miraran, no había nada sospechoso. Okay. If he truly is twisted enough to believe that murder is a means of saving people, I think that would have shown through. Si realmente es tan retorcido como para pensar que el asesinato es una forma de salvar gente, pienso que hubiese mostrado una parte. Sí, pero después tenés gente enferma que lo esconde muy bien. Maybe he faked it real well. Quizás lo falsificó bastante bien. Sí, pero de nuevo, Kubo no lo falsificó. Ese es el otro punto. Or maybe he started out with a normal motive and got a taste for killing after the first time. O quizás hubiese empezado con un motivo normal y tuvo un gusto por matar después de la primera vez. De nuevo, no cierra.
No, if that were the case, his motive for killing that announcer would be even more inexplicable. No, porque si ese fuera el caso, el motivo para matar al anunciante hubiese sido incluso más inexplicable. Namatame and his wife were separated at the time. Namatame y su esposa estuvieron separados en el momento. Both Misuzu Hiragi and himself testified that she had discarded him. Pero tanto Misuzu Hiragi como él mismo testificaron que ella lo había descartado. Ok. Hiragi also knew about Yamano beforehand, and Namatame was shocked to hear of Yamano's death. Hiragi también sabía de Yamano de antemano, y Namatame estaba choqueado al escuchar de la muerte de Yamano. Their relationship was known and was not strained to the point of murder. There's simply no motive in the affair angle. Su relación era conocida y no estaba tan rota al punto de asesinato. Simplemente no hay motivo para el ángulo del amorío. The police invested a great deal of effort into investigating this point. La policía invirtió una gran cantidad de esfuerzo investigando este punto. Therefore, we have no convincing motive for Namatame to kill Mayumi Yamano. Por ende, no tenemos motivos convincentes para que Namatame mate a Mayumi Yamano. Entonces, ¿quién? Although her name was written in Namatame's own diary. Sin embargo, su nombre estaba escrito en el diario de Namatame. His reason for killing her. Su razón para matarla. It's still possible that he was crazy to begin with and no one realized, right? Es posible que él estuviera loco desde el principio y ninguno se diera cuenta, ¿no? No lo descartaría. I don't really get any of this. No estoy cazando ni una. Oh, this is so confusing! Esto es tan confuso. Hey, we could hear you in there. This is a hospital. Maybe you should quiet down a little. Sí, podemos escucharlos desde ahí adentro. Es un hospital esto. Quizás deberían bajar un par de más. Oh, there you are, all of you. Ah, están ahí, todos ustedes. Please come with me immediately. Vengan conmigo inmediatamente. What's going on? ¿Qué está pasando? What are you waiting for? Hurry, go. ¿Ya que esperan? ¡Vamos, muevan el culo! Where am I? ¿Dónde estoy? Teddy. Is this Teddy's world? ¿Es este el mundo de Teddy? This doesn't quite feel like it though. No parece como él, sin embargo. I remember being at the hospital. Me acuerdo haber estado en el hospital. That's right, Nana-chan. Es cierto. Nada. No I couldn't do anything. pude hacer nada. Why do I even exist? ¿Por qué todavía existo? I couldn't keep my promise. No pude mantener mi promesa. I lost my reason to be there. Perdí mi motivo para estar ahí. No. That's it. ¿Es eso? I remember now. No me acuerdo. So, it was true. Así que era verdad. Guys! Gente, Sensei! What should I ¿qué do? debería hacer? ¿Qué? ¿Que sos una sombra? ¿Qué? Oh, there they are. El pulso. Nanako-chan came around. ¡Nanako volvió! ¡Atus, la concha de tu madre! What did you just say? ¿Para qué dijiste? Nanako-chan's alive? ¿Nanako está viva? Are you serious? ¿En serio? It's very rare to be resuscitated after one's heart and lungs fail, but it does happen.
Es muy raro ser resucitado después de que el corazón y los pulmones fallen, pero... pasó. Ay, la concha de su... Ay. Ay. Ay, Dios. Dios. But until I know why she collapsed in the first place, I can't say for sure how well she'll recover from here on. Hasta que no sepa por qué colapsó en primer lugar, no podemos estar seguros de cómo se va a recuperar de ahora en adelante. Still, Nanako-chan's a fighter, and she's trying desperately to stay alive. Ahora sí, Nanako está luchando y está tratando desesperadamente de seguir viva. So this isn't a joke? Así que esto no es una joda. Parece que no, Josuke. Alguien nos quiere del otro lado. You're actually telling the truth? ¿Estás diciendo la verdad? Nanako-chan. Oh my god. This is amazing! Tremendo. Miracles do happen. I'm so glad. Los milagros pasan. También. I didn't know what I was gonna do. Sabía que iba a ser. Come on. Stop crying, you two. Oh, dejen de llorar ustedes dos. Tenés la concha de su madre, me quieren su madre. You all should go home for the night. Deberían ir a casa por la noche. I'll speak with Dojima-san tomorrow about Nanako-chan's treatment. Voy a hablar con Dojima mañana sobre el tratamiento de Nanako. It's rather chilly outside. If it starts snowing, be careful not to catch a cold. Está bastante fresco afuera. Si empieza a nevar, tengan cuidado de no resfriarse. Wait a second, where's Teddy? Esperen, ¿dónde está Teddy? No. 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 I noticed he didn't come with us when we went to Namatame's room. Me di cuenta de que no vino con nosotros cuando fuimos al cuarto de Namatame. You're right. That's weird. Tienes razón, es raro. I figured he wouldn't move from Nanako-chan's side. Pensé que no se iba a mover del lado de Nanako. Teddy, where did you go? ¿Y dónde fuiste? Oh yeah, he has a cell with him. Wait, I shouldn't use mine inside the hospital. Ah, sí, tengo un celular con él. Pero no puedo usar el mío en el hospital. I'll try calling him up once we're outside. Voy a tratar de llamarlo una vez que estemos afuera. Couldn't save. I couldn't save. No pude salvarla. No pude salvarla. Why? ¿Por qué? Mayumi. And that girl too. Mayumi. Y esa flaca también. I couldn't save them. No pude salvarla. Huh? What's the matter? Feeling guilty all of a sudden? Sheesh. ¿Qué pasa? ¿Ya soy culpable de la nada? Mierda. La policía dinaba, I can't reach him. Did that stupid bear forget to charge the battery? No lo puedo alcanzar. ¿Puede que esos pelotudos se olvidó de descargar la batería? We took a quick look around the hospital, but there's no sign of him. I wonder where he went. Estuvimos revisando por el hospital, pero no hay señales de él. Me pregunto dónde fue. Empezó a nevar. Oh, it's snow. Es nieve. Hey, you're right. Wow, it's been a while since I last saw real snow. Ya, tenés razón. Pasó tiempo desde que vi nieve en serio. It doesn't look that pretty though because of this fog. No se ve tan linda por esta niebla. I guess this makes it the first snow of the year. Supongo que esta la hace la primera nevada del año. It's freezing. Let's go home. Está helado.
Vamos a casa. Hey Yosuke, if you find Teddy, don't forget to contact us, alright? Che, Yosuke, si encontrás a Teddy, no te olvides de contactarnos, ¿ok? I know. Let's meet up at the special headquarters tomorrow. Sí, sí, encontrémonos en los cuarteles especiales mañana. Man, that Ted. I hope he just went back home by himself. Viejo Ted, espero que haya vuelto a casa por sí He's mismo. probably fine. But I'll hurry home just in case. Probablemente está bien, pero voy a apurarme a casa, por la Well, duda. see you tomorrow. Bueno, te veo mañana. De vuelta en el cuarto de Natame. Estuvo realmente bien frenado a todos de hacer lo que iban a tratar de hacer hasta que encuentre respuestas. Mínimo hasta que encuentre respuestas. Por ahora no hay forma de saberlo. ¿Te acuerdas que tu celular estuvo apagado todo este tiempo desde que estuviste en el hospital? Hay algo nuevo en tu buzón. Es Yumi. ¿Dónde estás ahora? ¿De qué es hablar de tu sobrina? Por favor, no lo pienses 2 veces antes de llamarme. Se acordó. Se acordó. Lo estoy esperando, llámame. Gracias a tus mensajes. Son de tus amigos en el pueblo. ¿Te acuerdas que tienes amigos que necesitan bancarse los otros? En el caso están mirando en una nieve impenetrable. Pero tienes que seguir adelante, la verdad. Y después volver a casa de arciarte. La tierra parece estar en buena condición para plantar nuevas semillas. ¿Está bien, Nanako? Después hubo lo que pasó en el cuarto hospital de Namatame. La niebla empezó a caer y la niebla no va a desaparecer. ¿Qué te espera de en adelante? Es muy cansado y esa puede descansar por ahí. Igor, Margaret, Ari. Welcome. ¿Cómo andas, Igor? It's been quite some time. Pasó un tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos vemos? ¿Cuánto tiempo pasó? Unos 5 meses. Parece que fuiste invocado al cuarto Velvet. ¿Por qué no me das una puerta al cuarto una vez por todas? Me vendría bien. Do not be alarmed. You are fast asleep in the real world. No te asustes, estás dormido en el mundo real. Bien. I have summoned you within your dreams. Te invoqué, bien, a través de tus sueños. Now then, your journey has taken you quite a distance thus far. Ahora, tu viaje te llevó a una gran distancia hasta ahora. Do you believe you'll be able to successfully solve this mystery? ¿Crees que vas a ser capaz de resolver con éxito este misterio? Sí. ¿Tenés herramientas nuevas de fusión? Splendid. ¡Espléndido! The precise destination of this vehicle. That too is getting rather hard to judge. El destino preciso de este vehículo, eso también es bastante difícil de juzgar. If we continue driving blindly, we may end up leading you further away from the mystery that you must reach. Si seguimos manejando a ciegas, puede que terminemos guiándote más lejos del misterio del cual debes alcanzar. Well, why don't we take a moment to look back on your journey?
Bueno, ¿por qué no tomamos un momento para ver tu bien? It was for that purpose that I summoned you here tonight. Fue por este motivo que te invoqué esta noche. ¿No más fusiones? Digo, no decepcionadas. Encima que puedo fusionar personas jodidas. No me dejas fusionarlas, mi amor. Margaret? ¿Qué tenés? Las voces que escuchaste muchas veces hacen eco en tu mente. What's right? What you should choose to do in life. The answers to those things lie within you. Lo que está bien, lo que deberías elegir de hacer en la vida. Las respuestas a esas cosas quedan en vos. You gave me the opportunity to start walking. Me diste la oportunidad de empezar a caminar. We are experiencing the words engraved into your memory during your journey. Estamos experimentando las palabras grabadas en tu memoria durante tu viaje. Ay, Dios. Failing to understand and failing to listen are rather different things. Fallar al entender y fallar al escuchar son cosas completamente diferentes. All right, let's go ahead and think this through as much as we need. Ok. Sigamos adelante y pensemos esto tanto como necesitemos. If we leave any unanswered questions behind, we'll just be lying to ourselves. Si dejamos cualquier pregunta sin contestar, solo nos mentiríamos a nosotros mismos. I'll think as hard as I can and try to help. Voy a pensar lo más duro que puedo y voy a tratar de ayudar. Come on, we've accomplished this much together, haven't we? Vamos, ya cumplimos mucho juntos, ¿no? Right. Together. Sí, juntos. And it seems you have comrades with you as well. Those heading in the same direction through this dense fog. Y parece que tenés camaradas con vos. También avanzando en la misma dirección a través de esta niebla densa. Parece que el auto se dejó de mover. We'll be parked for the moment while I confirm our current heading. Vamos a estar estacionados por el momento mientras confirmo nuestra dirección actual. As I mentioned previously, this year will signal a great change in your life. Como mencioné previamente, este año va a significar un gran cambio en tu vida. No shit. Though there isn't much time left, it can be worth your while to take the time to stop and reflect. Aunque no queda mucho tiempo, puede valer la pena tomarte el tiempo para frenar y reflexionar. Hasta el 20. Hasta el 20 tengo tiempo. People are like water flowing in a river. There is only one stream, but all who pass through it are affected differently. La gente son como el agua flotando en un río. Solamente hay un flujo, pero todos los que pasan son afectados diferentemente. Some travel fast. Some change their course, experiencing countless events as they travel down the river of time. Algunos viajan rápido, algunos cambian el curso, experimentando eventos mientras viajan por el río del tiempo. Just so. Así es. The state of this room reflects the scenery of your heart. El estado de este cuarto refleja el escenario de tu corazón. Perhaps this may be a time for contemplation rather than action. Quizás este sea un momento para contemplar en lugar de actuar. ¿Puedo escuchar con la distancia? ¡Un timbre! Parece que estuviste durmiendo esta hora. Mirá que jodido que un juego me haga lagrimear, Mirá que jodido que un juego me haga lagrimear.
Voy a tomar un descanso. Voy a tomar un descansito, ¿sí? No se ofendan. Quiero descansar un ratito. Hagan lo que tengan que hacer. No voy a poner anuncios. Voy a tomar un descansito, ¿sí? Listo. Listo. Ya está. Sí, perdón, fue demasiado. Yo no esperaba que me pegara tanto. ¿Seguimos? Parece que estuviste viendo hasta ahora. Escuchas que el timbre suena. Hay un pasito en la puerta. ¡Joske! Teddy's missing. Teddy desapareció. ¡Concha la madre! ¡Otra vez! I looked all over the neighborhood, but I couldn't find him anywhere. Busqué por todo el vecindario, pero no lo encuentro por ningún lado. Boludo. Yeah, me too. He was acting all weird lately. Estuvo actuando muy raro últimamente. Yo asumo lo peor. Rise and the others are checking inside the TV to see if he's gone back to the other side. Ese y los otros están revisando en la tele para ver si fue al otro lado. We're meeting pretty soon, so will you come with me to Jeunesse? Vamos a encontrarnos juntos, así que vas a venir conmigo, Jeunesse. ¿Dónde mierda puto video te di?
En cualquier caso decidí ir a buscarlo. ¿Algo? It's no use, man. We can't find him. No, no hay forma, no lo podemos encontrar. No luck for me either. I didn't sense anything over there. The fog's so dense it might be affecting my readings. Tampoco tuve suerte. No pude sentir nada del otro lado. La niebla es tan densa que puede estar afectando mis I lecturas. wish I could do better. I'm sorry. Quizá pueda hacerlo mejor. Perdón. That Ted. Don't tell me he really went back to his world this time. No me digas que realmente volvió al pueblo esta vez. A su mundo esta vez. We told him over and over that he could stay here. Le dijimos una y otra vez que se podía quedar acá. ¿Te acordás el sueño misterioso de la otra noche? Puede ser un tiempo para contemplación en lugar de acción. Es lo que dijo Igor. Pero... pensemos sobre esto un toque, ¿sí? I guess that's all we can do right now. Supongo que es todo lo que podemos hacer ahora, ¿eh? He plays dumb a lot, but he's attached to us deep down. He wouldn't disappear without saying anything, right? Se hace el boludo un montón, pero está atado a nosotros en el fondo. No se parecería sin decir nada, ¿no? I'm worried for Teddy myself, but let's trust in him and await his return. Right now we must concentrate on the case. Estoy preocupado por Ted, pero ahora tenemos que confiar en él y esperar que vuelva. Ahora tenemos que concentrarnos en el caso. It won't be long before Namatame is transferred to another location. No va a pasar mucho tiempo antes de que Namatame lo muevan a otro lugar. We must hurry, or we will miss our only chance to get his perspective on this. Tenemos que apurarnos o vamos a perder nuestra única chance de conseguir su perspectiva. You know, I've been thinking about the case since, but something just doesn't seem right. ¿Sabes? Estuve pensando en el caso recientemente, pero algo no cierra. Let's quickly review the facts. Así, a ver. Hagamos una reseña de las cosas. Of all the victims, only 2 were killed. Miss Yamano, the announcer, and Saki-san. De todas las víctimas, solamente 2 fueron asesinadas. Yamano, la denunciante, y Saki. From the documents we found in the car, we know Namatame had some sort of dealings with them. Por los documentos que encontramos en el auto, sabemos que Namatame tenía un tipo de negocio con After that, ellos. there were multiple attempted murders in which we were targeted. Después de eso, hubo múltiples asesinatos, intentos de asesinato, los cuales fuimos nosotros objetivo. It was only when he took Nanako-chan that we caught him in the act, identifying his modus operandi in the process. Fue solo cuando tomó a Nanako que lo agarramos en el acto, identificando su modus operandi en el proceso. When I hear you put it like that, sounds like the dude's guilty. Cuando lo pones así nomás, parece como que el flaco es culpable. Pero no trabajaba. Pero el camión en el que estaba era un camión de entregas, ¿no? As a result of Namatame's arrest, the police admitted that Mitsuo Kubo was a mere copycat killer. Como resultado del arresto de Namatame, la policía admitió que Mitsuo Kubo era solamente un asesino de copia. Back up to yesterday. Remember when you said Namatame didn't have a motive to kill the announcer? De vuelta ayer, ¿te acuerdas cuando dijiste que Namatame no tenía un motivo para matar al anunciante? That's what's bothering me. Eso es lo que me jode. Right. Either he's completely nuts, or we're misunderstanding something. Cierto, o él está completamente loco, o le estamos cerrando algo. You lost me. O ahí me perdiste. She's trying to say that if Namatame is sane, then there may be facts in the case we don't know about yet. Está tratando de decir que si Namatame-san está bien, entonces sí puede haber cosas en el caso que todavía no sabemos. Sane or insane? Sounds like a play I saw before. Sano o no, parece como a una obra en la que estuve. When he talks about saving people, what does that actually mean? Cuando él habla de salvar gente, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta que a mí me estuvo diciendo, porque a ver, no dijo los obvios marcadores de la muerte es la única puerta de la salvación. Él dijo, estoy tratando de salvar. Eso a mí no me cierra, no entra en el patrón. Y está bien, sí, Shin Megami Tensei es una franquicia en la cual el mundo se suele terminar, se va a la concha de su madre, estamos todos invadidos y todos hablamos de muerte y demás. Pero falta esa parte de decir por qué.
No hay una bandera roja que diga... ese es el tema, no cierra. I don't think there's any doubt that it includes kidnapping people and throwing them into the TV. No creo que haya ninguna duda de que esto incluye raptar gente y tirarlas en la tele. Could he mean saving them through death? ¿Puedo decir salvarlos a través de la muerte? Nah. He did call himself a savior and said that the other side is a wonderful world. Él se llamaba a sí mismo un salvador y decía que el otro lado era un mundo maravilloso. ¿Cuándo dijo eso? So they'll be saved if they die? What a bunch of crap! The bastard should have gone and saved himself. Así que se salvarían si se morían. ¡Qué mierda! El bastardo debería haberse ido y salvado a sí mismo. What do you think, senpai? ¿Qué crees, senpai? No, hay algo más. Porque si la muerte... Porque si... Siguiendo esa lógica... ¿Por qué me mandaría una carta? Avisándome de que deja de sacar gente de la tele... ¿Por qué me mandan un aviso diciendo deja de salvar gente? Hay algo más, no sé. Think about it normally, it's gotta be him. But there ain't nothing normal about that world anyways. Si lo pensás normalmente tiene que ser él. Pero no hay nada normal sobre el otro modo. There's something I've been wondering about for a while. Hay algo que estuve pensando hace When tiempo. we first encountered him, he said, Cuando lo contó por primera vez, él dijo... "You're the ones I saved. Don't worry, I'll save this girl too." Son los que salvé. No se preocupen, también voy a salvar a esta piba. So, if he saves people by killing them, did he save us too? Así que, si él salva a la gente asesinándola, ¿él nos salvó también? Wouldn't he actually have failed to save us? ¿No habría fallado en salvarnos? Ese es el tema. You raise a good point. If he thinks that salvation comes only through death, his words to us make no sense. Tenés un buen punto. Si cree que la salvación viene solamente por la muerte, sus palabras no tienen sentido. And another thing, the Namatame who appeared on the Midnight Channel said he failed to save Nanako-chan. Y otra cosa, el Namatame que apareció en el canal de la medianoche dijo que falló en rescatar a Nanako. Well, maybe he really was trying to save the victims by putting them inside the TV. Bueno, puede que él estuviera realmente salvando a las víctimas empujándolas a la tele. Come on, don't get all quiet like that. You guys know I just say the first dumb thing that pops into my head. Vamos, no se queden callados así. Saben que digo la primera boludez que se me sale de la cabeza. Sí, pero después la última vez que dijiste que la niebla pasó del otro lado y terminó siendo cierto. Vamos. Pero ¿por qué salvarlas en la tele? Ese es el tema. ¿Por qué? The possibility that he truly intended to save us. La posibilidad de que realmente intentaba salvarnos. But he's still the one who threw in Saki-senpai in that announcer, right? Pero es el que tiró a Saki-senpai el anunciante, ¿no? Sure, we haven't nailed down his motives, but that doesn't change the fact that he killed them. Obvio, todavía no tiramos los motivos, pero no cambia el hecho de que los mató. Or what? You think someone else was involved? What makes you think so? Ok, ¿crees que alguien más estuvo involucrado? ¿Qué te hace pensar? Si él estaba tratando de salvarnos, ¿por qué me mandó una carta diciendo que no salve más gente? La posibilidad de un culpable aparte de Namatame. ¿Puede haber algo que pueda esta posibilidad? La carta de aviso. La carta de aviso. Si él quiere salvarnos, ¿por qué me mandas una carta diciéndome no salve más gente, boludo? O te va a pasar algo cerca. Morning letter. Oh yeah. Whatever happened to that thing? Carta de aviso. Ah, sí, ¿qué pasó con eso? If Namatame's the killer, he must have been the one who wrote it, right? Si Namatame fue quien lo escribió, tuvo que haberlo escrito, ¿no? Let's review them. A ver, revisémoslas. ¿Te acordás que la primera palabra decía no rescates más? La segunda decía, si no frenas esta vez, alguien cercano a vos va a ser puesto y asesinado. Yes, that's right. Sí, es cierto. Isn't that kind of odd? ¿No es raro? Would someone who thinks he's saving people by killing them write stuff like don't rescue or kill? ¿Podría alguien que cree que está salvando gente asesinándola escribir cosas como no rescates o matar? Ahí tenés un buen punto, Richard. Yeah,
And the will be put in and killed part doesn't make sense either. Sí, y el ponerlos y matarlos no tiene sentido. If the killer was writing it, wouldn't it be more like I'll put in and kill? Si el asesino lo escribiera, ¿no sería más como los meto y mato? Hey, could this mean? Puede significar que sí. Él no la escribió. Él no la escribió. A ver, él no me escribió. Porque si la intención de él era meter gente para salvarla, ¿por qué me va a decir que no la rescate? Que la saquen de ahí adentro. Él no las escribió. Yeah. Sí. It's almost like someone else wrote this letter. Es como si alguien más escribió la carta. But only the killer would write such a letter and deliver it to Dojima-san's house, right? Pero solamente el asesino escribió una carta y le entregaría la carta de Dojima, ¿no? Y Namatame no sabe dónde vivo. Creo. If someone else wrote it, that could only mean... Si alguien más que lo escribió, entonces eso significaría... Dear God. Dios. Since this is such an unusual case, I was absolutely convinced that other than the Kubo incident, there was one culprit. Ya que este es un caso inusual, estaba absolutamente convencida de que aparte del incidente de Kubo, había un solo culpable. So, Namatame really was trying to save his victims? ¿Así que Namatame realmente estaba tratando de salvar a sus víctimas? De una manera u otra. ¿Por qué del mundo de la tele? Everything is exactly the opposite of what it first seemed. Todo es exactamente lo opuesto de lo que parecía. In Namatame's parlance, failing would have been the first two cases when the victims died. En palabras de Namatame, fallar hubiesen sido los primeros dos casos, donde las víctimas murieron. If he had used his method twice and failed both times, he would hardly have continued using the TV. And yet he did. Si él hubiese usado su método dos veces y hubiese fallado ambas veces, no hubiese seguido usando la tele. Y aún así lo hizo. O sea que Namatame empieza desde el punto 3. ¿Y quién empezó los otros dos? It all seems to suggest that someone else wrote this warning letter while observing the entire case. Todo parece sugerir que alguien más escribió esta carta de aviso mientras observaba el caso entero. Someone else? Then... ¿Alguien más? Entonces... ¿Quién más pudo estar revisando este caso? It wasn't Namatame that killed Saki-senpai and the announcer? ¿No fue Namatame quien mató a Saki y al anunciante? No por ahora. We can't say for certain yet. No podemos estar seguros todavía. We urgently need to speak with Namatame face to face. Necesitamos hablar con Namatame urgentemente cara a cara. Todos trabajaron juntos para tomar otro paso enfrente de la verdad. Hey Beres, how are you, mate? Desociendos Atacana. How though? After what happened yesterday, they said they're gonna tighten security. How you been, man? ¿Cómo? Después de lo que pasó ayer, dijeron que van a hacer más fuerte la seguridad. I have a plan. Tengo un plan. But there's no time to waste. Let's hurry to the hospital. No hay tiempo que perder. Vamos al hospital. Nice. I'll try and watch it later. Hey, this place is off limits. Este lugar está fuera. Está fuera del grupo. I'm a consultant with the police. Tengo una consulta con la policía. I'd like a few words with Namatame-san. May I go in? Me gustaría tener un par de palabras con Namatame. ¿Puedo entrar? This is Unit 252, requesting confirmation on an ID. Esta es la unidad 252 pidiendo confirmación de identificación. Name of Naoto Shirogane. Huh? Nombre de Naoto Shirogane. ¿Eh? Ah, understood. I see. Ah, ok, entendido. Veo. Well,
You're on the list. Bueno, vos estás en la lista. I can give you a few minutes, but I'll have to record your conversation with him for security purposes. Puedo darte unos minutos, pero voy a tener que grabar tu conversación por propósito de seguridad. Not that I expect you'll get anything coherent out of the guy. He's been spouting nothing but gibberish. No que espero algo coherente del flaco. Últimamente estuvo tirando nada más que mierda. I'd like him to accompany me as well. Me gustaría que me acompañara también. He has no identification, but this is an emergency situation, and he's here in Detective Dojima's stead. No tiene identificación, pero está en situación de emergencia y está en lugar de del detective Dojima. Huh? Detective Dojima sent him? I wasn't informed of this. ¿Ah? ¿El detective Dojima lo mandó? No me informó de esto. I'll vouch for his identity. Voy a dar fe de su identidad. Well, I guess it's better than dealing with the man himself. Bueno, mejor que lidiar con el hombre en sí. We have our hands full with the transport procedures, so the last thing we need is Detective Dojima running wild. Tenemos nuestras manos llenas con los procedimientos de transporte, así que lo último que necesitamos es que Dojima esté suelto. Detective Adachi is busy somewhere too. El detective Adachi está ocupado en otro lugar también. This is Unit 252. Huh? I see. Esta es la unidad 252. Ah, veo. Has something happened? ¿Pasó algo? There's something about a suspicious object out in the lobby. Algo de un objeto sospechoso en el lobby. Ah, well then, this works out nicely. Ah, genial. Esto va a ¿no? You should back up your colleagues downstairs. We'll keep watch over Namatame-san. Deberías darle soporte a los muchachos abajo. Vamos a cuidar a Namatame. Disturbance in a hospital lobby after all. It sounds serious. Un disturbio del hospital del lobby después de todo parece serio. If anything happens, hit the nurse call button. I'll leave the rest to you. Si pasa algo, toquen el botón de llamar a la enfermera. Las dejo. Understood. Please be careful. Entendido. Ten cuidado. I knew they were undermanned, but I didn't expect it to go this smoothly. Sabía que estaban con menos manos, pero no pensé que iba a ser tan fácil. There's nothing much inside that suspicious object. No hay mucho adentro del objeto sospechoso. ¿Qué metiste, hermana? So he won't be gone long. Así que no se va a ir por mucho. All right. Then now's our chance to talk to Namatame. Ok, ahora es nuestra chance de hablar con Namatame. Namatame. Namatame-san, there's something we'd like to ask you. Namatame, hay algo que te quisiera preguntar. It's tempting to think that you were the culprit behind this entire case. Es muy tentador decir que fuiste el culpable de todo este caso. And to be honest, there are many in this town who hope you are. Y para ser honesto, hay muchos. Check out Rareth. Thanks for stopping by, mate. Para ser honestos, hay muchos de pueblo que espero que lo sean. But we are here to learn the truth. So please, answer our questions. Pero estamos acá para aprender la verdad. Así que, por favor, responde estas preguntas. Parece que está entendiendo lo que están diciendo. ¿Qué deberías preguntarle? ¿A quién tiraste primero? Huh? Me? ¿Yo? Ok, eso descarta que él haya sido el culpable de Yama no Izaki. ¿Mataste a esas dos pibas? They were killed. Fueron asesinadas. I couldn't save them. No pude salvarlas. ¿Es salvar matar gente? No. If nobody saves them, they'll be killed. No, si nadie las salva, van a ser asesinadas. That's why I put them in there. Por eso las ponía ahí.
Then tell me if my estimation is correct so far. Entonces, decime si mi estimación es correcta hasta ahora. After discovering the Yamano and Konishi incidents, you realized an appearance on the Midnight Channel meant certain death. Después de discutir los incidentes de Yamano y Konishi, te diste cuenta que una aparición en el canal de la medianoche significaba muerte certera. Thus, to save her from that fate, you kidnapped Yukiko Amagi. Por ende, para salvarla de ese destino, raptaste a Yukiko Amagi. You couldn't let her be killed, so you threw her into the TV, preventing the killer in this world from reaching her. No podías dejar que la asesinaran, así que la tiraste a la televisión, preveniendo que el asesino de este mundo pudiera alcanzarla. And you repeated the process, as more individuals appeared on the Midnight Channel. Y repetiste el proceso mientras más individuos aparecieran en el canal de la medianoche. It all falls into place. Todo cierra. His body is weak, but his mind is sound. He's trying to tell us the truth. Su mente es débil, pero su cuerpo es débil, pero su mente está bien. Está tratando de decirnos la verdad. Si todos se desmayan de coso, de estar dentro del mundo de la televisión, ¿cómo el cuerpo no va a estar bien? Yeah, but if the stuff he's saying is true. Sí, pero si lo que dice es verdad. There's another killer who murdered the first two victims? ¿Hay otro asesino que mató a las primeras dos víctimas? Eso pareciera. ¿Él no trataba de matar? O sea, no es tan inocente, pero no lo hizo de malo. Hizo de boludo. Indulge us in a few more questions. Permitirnos un par más de preguntas. ¿Quién mató a los otros dos? ¿Tienes idea? I have no idea. I want to know that too. No tengo idea. Yo también quiero saber eso. Entonces, ¿por qué me enviaste las cartas de aviso? Que no, para mí no las envío porque no tiene sentido, pero vamos a sacar la duda. What are you talking about? ¿De qué estás hablando? ¿Y por qué entraste en la televisión? I didn't know. No sabía. I never thought it would be that kind of place. Nunca pensé que sería ese tipo de lugar. As I thought. Como pensé. You believe me? ¿Ustedes me creen? Sí. Porque vivimos haciendo exactamente el mismo cuento por un año. Did they find him? Did they find the one who did such... Caramba. Did they find him? Did they find the one who did such cruel things? ¿Lo encontraron? ¿Encontraron al que hizo esas cosas crueles? Mayumi. Mayumi. Please calm down. Our ability to find the culprit rests on you. Por favor, cálmate. La estabilidad de encontrar al culpable queda en vos. We know about the other world. Sabemos del otro mundo. In fact, we're the only ones who can fully understand what you have to say. De hecho, somos los únicos que podemos entender completamente lo que tenés que decir. Only you? ¿Solo ustedes? Lamentablemente. Sí, irónico, la policía no puede hacer un trabajo, pero un equipo de 7 adolescentes de entre 15 y 17 años. We did blame you for everything at first. Te culpamos de todo al principio. But now I think we can accept whatever you got to tell us as truth. Pero ahora creo que podemos aceptar lo que tenés para decirnos como verdad. Please. Por favor. Tell us everything you can, calmly and slowly. Contanos todo lo que sabes. Calmado y tranquilo. You're willing to listen? Do my story? ¿Están dispuestos a escuchar mi historia? Sí. All right. Okay. Soon after my affair with Mayumi became common knowledge.
Poco después de que mi aventura como Azumi se haya hecho... Perdón por eso. Soon after my affair with Mayumi became common knowledge, Poco después de que mi aventura como Azumi se haya hecho conocimiento I común, returned to my parents' home, as if to run away from the scandal. volví a la casa de de mis viejos. Como para rajar del escándalo. And I started drinking heavily to drown my anxieties. Empecé a tomar bastante fuerte para ahogar mis ansiedades. I hadn't been able to reach Mayumi at all, and that didn't help either. No pude llegar a Mayumi. Y eso tampoco ayudó tampoco. Mayumi, where are you? Mayumi, ¿dónde estás? She'd been disgraced on all the afternoon shows and forced to resign from the program she was on. Había sido desgraciada de todos los shows de la tarde y forzada a abandonar el programa en el que estaba. I caused her so much trouble. I wanted to at least apologize to her, but I couldn't even do that. Le causé muchos problemas. Quería menos disculparme con ella, pero ni siquiera pude hacer eso. I lost the will and energy to do anything. Perdí la voluntad y la energía para hacer cualquier cosa. Then, one day, the rumor I heard some time ago came back to me. Y un día el rumor que había escuchado volvió. Since I had nothing better to do, I sat down blankly in front of the TV and watched my own reflection. Ya que no tenía nada mejor que hacer, me senté de la nada frente a la televisión y miré mi propio reflejo. And all of a sudden, there was Mayumi. Y de la nada, ahí estaba Mayumi. Mayumi? Is that you? Mayumi, ¿sos vos? The Mayumi inside the TV looked as if she was calling to me for help. La Mayumi de la televisión me miraba como si estuviera llamando por ayuda. Mayumi? Mayumi! When I reached out unthinkingly to touch her, Cuando llegué sin pensar a tocarla, my arm disappeared into the TV, as if I had dipped it into a pool of water. mi brazo desapareció en la televisión, como si lo hubiese metido en una parte de agua. I was so shocked that I lost my balance and nearly fell face first into the TV. Estaba tan choqueado que perdí el balance y casi me caigo de cara en la tele. I was so scared. I couldn't understand what just happened. I thought maybe I'd gone insane. Estaba tan asustado, no podía entender lo que había pasado. Pensé que me estaba volviendo loco. In the end, I decided to think of it as just a dream, and I went back to the city the next day after finishing work. Al final decidí tomarlo como un sueño y volví a la ciudad el día siguiente después de terminar el trabajo. The next afternoon when I got to work, I was fired on the spot, as I expected. A la tarde, cuando volví a trabajar, me despedí en el lugar como esperaba. That wasn't what broke me, though. No fue lo que me rompió. It was Mayumi being found dead. Fue que encontré una Mayumi muerta. And not just that, but it had happened in my hometown. No solo eso, sino que pasó en mi pueblo natal. La mitad me está tirando los ojos cuando lo... I was dumbstruck. But later on, I remembered the image of Mayumi I'd seen that night. Estaba destrozado, pero más tarde me acordé la imagen de Yakumi que había visto esa noche. Was it not a dream? Could it really have been an SOS from Mayumi? ¿Pudo no haber sido un sueño? ¿Puede que realmente haya sido un pedido de ayuda de Mayumi? I hadn't touched another TV because the first time was so terrifying, but I decided to try it again. No había tocado otra televisión, porque la primera vez fue tan terrorífico que decidí volverlo a intentar. And I confirmed that none of it was a dream. Y confirmé que nada de eso había sido un sueño. So that image, was it something Mayumi showed me, calling for help? Así que esa imagen
¿Fue algo que Mayumi me mostró pidiéndome ayuda? That's how I felt. Sí me sentí. And eventually, you learned of the Midnight Channel. Y eventualmente, aprendiste del canal de la medianoche. Ya sabía de antemano, pero bueno. I remember that when Mayumi was alive, she was chasing a rumor about some bizarre TV program. Me acuerdo que cuando Mayumi estaba viva, estaba persiguiendo un rumor sobre un programa de televisión bastante bizarro. I'd heard about it before, but I thought it was just an urban legend. Lo había escuchado antes, pero pensé que era una leyenda urbana. But then Mayumi appeared on it, and later turned up dead. Pero entonces Mayumi apareció y después apareció muerta. The more I thought about it, the harder it became to believe that the two events were unrelated. Cuanto más lo pensaba, más difícil era de creer que los dos eventos no estaban relacionados. Y como tío. Soon after that, I came back to Inaba to answer the police's questions. Un poco después volví a Inaba para responder las preguntas de la policía. I'd lost my job, and I wanted to know the truth of Mayumi's death for myself. Había perdido mi trabajo y quería saber la verdad de la muerte de Mayumi por mí mismo. Then, on another rainy night, someone else appeared on the Midnight Channel. It was a girl. Y entonces, en otra noche lluviosa, alguien más apareció en el canal de la medianoche. Era una piba. She looked like she was calling for help, just like Mayumi. Parecía que estaba pidiendo ayuda, como Mayumi. The first thing that came into my mind was, maybe this girl will be the next to die. La primera cosa que se me vino a la mente fue, puede que esta piba sea la próxima a morir. And that was Saki-senpai. Y esa era Saki. I'd been following all the news about Mayumi, so I noticed right away that she was the girl who found Mayumi's body. Estaba siguiendo todas las noticias de Mayumi, así que me di cuenta que fue la piba que había encontrado el cuerpo. And if my hunch was right, she'd be the next victim. I didn't want her to die the way Mayumi did. Si mi instinto estaba bien, iba a ser la próxima víctima. No quería que muriera de la forma que Mayumi murió. So I desperately kept watching. I was consumed with the idea of rescuing her. Así que desesperadamente seguí mirando. Estaba consumido con la idea de rescatarla. Then, little by little, her image on the screen came into sharper focus. Entonces, de a poco, su imagen en la pantalla se hizo bastante más... It became sharper? Se hizo más fluida. How did you find out it was her? ¿Cómo te diste cuenta que era ella? After I came back, my father couldn't bear to see me in such low spirits, and gave me a job with the family business. Después de volver, mi papá no pudo aguantarme ver tan bajón y me dio un trabajo en el negocio familiar. I met that girl when I delivered a package to the liquor store. Conocí a la piba cuando entregué un paquete en la tienda de licores. After agonizing over it, I decided to meet her, and told her to be careful. Después de agonizar con el tema, decidí encontrarla y pedirle que tuviera cuidado. But that same night, on the TV, Esa misma noche, la tele, she looked as if she was being engulfed by some black shape. She was writhing in pain. parecía como si hubiese sido tragada por una forma negra. Estaba gritando de dolor. That's why I warned her. Why won't she pick up the phone? Por eso le avisé, ¿por qué no levanta el teléfono? Come on, please. Dale, por favor. The next day, they found her dead. El otro día la encontraron muerta. I knew she was going to be murdered, but I couldn't save her. Sabía que le iban a matar, pero no pude salvarla. I blamed myself, thinking there must have been something I could have done. Me culpé a mí mismo, pensando que tendría que haber algo para hacer. There was no one who depended on me. Nobody at work, not even my wife. No había nadie que dependiera de mí, nadie en el trabajo, siquiera mi mujer. Mayumi was the only one who accepted me for who I was. Mayumi era la única que me aceptó por quien era. But she was murdered, and the same person killed another girl. Pero fue asesinada, y la misma persona mató a otra I piba. was beside myself.
I couldn't forgive myself for doing nothing. Ya estaba por encima mío. No podía perdonarme de no hacer nada. You really did love Miss Yamano. Realmente amabas a Yamano. Yes. From the bottom of my heart. Sí, desde el fondo del corazón. Before I was married, my wife made it big in show business. I was happy for her, but it put a strain on our relationship. Antes de casarnos, mi mujer había quebrado el negocio del espectáculo. Estaba feliz por ella, pero había medio jodido la relación. I think I can kind of relate. Puedo entender. It was around that time when I met Mayumi. She was interviewing our candidate for the next election. Fue en ese momento que conocí a Mayumi. Estaba entrevistando a nuestro candidato para la próxima elección. She was a big-name announcer, but she only worked with local stations, and her attitude towards work was similar to mine. Era una gran anunciante, pero solo trabajaba en estaciones locales, y su actitud con respecto al trabajo era similar a la mía. We both came from Inaba, so she was easy to talk to. I knew it was wrong, but I couldn't help getting intimate with her. Los dos veníamos de Inaba, así que fue bastante fácil hablar. Sabía que estaba mal, pero no pude aguantarme ponerme íntima con ella. Soon after Saki-san was found dead, yet another girl appeared on TV. She gave meaning to my life. Ella me dio un significado en la vida. Soon after Saki-san was found dead, yet another girl appeared on TV. Poco después de que Saki fuera encontrada muerta, otra piba apareció en la televisión. That was you. Esa fuiste vos. She'll be kidnapped next. And murdered. Ella va a ser raptada después y asesinada. I can't let her end up like Mayumi and that other girl. This time, I'm gonna do something. No voy a dejar que termine como Mayumi y la otra piba. Esta vez voy a hacer algo. My opponent was a murderer who left no clues to his identity. Mi oponente era un asesino que no había dejado pistas a su identidad. I thought hard about what I could do to protect her from someone like that. Pensé duro qué podía hacer para proteger a alguien. Así. I'll never convince her. If she gets suspicious and they arrest me, who'll save her then? Nunca lo voy a poder convencer. Si se pone sospechosa y me arrestan, ¿quién va a salvarla entonces? The girl inside the TV looked as if she was smiling at me. La piba en la televisión me miraba como si estuviera sonriéndome. And that's when it hit me. Y ahí fue cuando me... I apparently had the power to go through the TV screen to the other side. Aparentemente tenía el poder de ir a la estación, de pasar de la pantalla de televisión al otro lado. Then, what if I put her into the TV and give her shelter there before the killer gets her? Entonces, ¿qué pasaría si la pusiera en la televisión y le diera un lugar antes de que el asesino la agarre? What are you trying to tell me? That it's safe over there? Is that it? ¿Qué está tratando de decirme? ¿Que es seguro de ese lado? The girl inside the TV seemed to smile at me again. La piba en la televisión parecía sonreírme otra vez. And I thought, no matter what kind of place it might be, it's better than being slaughtered. Y pensé, no importa qué tipo de lugar sea, es mejor que ser... Once things calmed down, I could just let her out again. Una vez que las cosas se calmaran, podría sacarla. If she's inside the TV, there's no way they can find her. Si está dentro de la televisión, entonces no hay forma de que la encuentren. It felt as if everything was starting to come together in my mind. Se sentía como si todo estuviera empezando a unirse en mi mente. Could it be that Mayumi gave me that power to prevent any more victims from meeting her fate? Puede ser que Mayumi me diera ese poder para prevenir que más víctimas encontraran su mismo destino. Was it my mission to save people? ¿Era mi misión salvar gente? But there was a big problem. Pero había un problema. If I explained the situation to the victim, they wouldn't understand. I had already tried that and failed miserably. Si explicaba la situación de la víctima, no iban a poder entender. Yo había intentado eso y fallé. Miserablemente. It seemed the only thing I could do was to take them away. If that was my mission,
I just have to do it. Parecía que lo único que podía hacer era sacarlos. Si esa era mi misión, iba a tener que hacerlo. Or so I thought. O eso pensé. Mayumi, please lend me your strength. Ayumi, por favor, dame tu fuerza. So, since you thought people who appeared on the Midnight Channel would be killed, you kidnapped us in order to save us. Así que, ya que pensabas que la gente que aparecía en el canal de la medianoche iba a ser asesinada, vos nos raptaste para poder salvarnos. Mission? Give me a break! You never stopped and wondered about any of this? ¿Misión? Ay, no me jodas, ¿en serio nunca peinaste y pensaste en esto? I thought I was the only one who could help them. I did call the police, but they didn't believe me. Pensé que era el único que podía ayudarlos. Llamé a la policía, pero no me creyeron. I knew the area well, thanks to my job. I had a large truck, and I could move around without suspicion. Conocía bien el área, gracias a mi trabajo. Tenía un camión grande y podía moverme sin sospechas. I thought my job as a delivery man would be the perfect cover for my mission. I thought no one else could do it. Pensé que mi trabajo como un hombre de entregas iba a ser la cobertura perfecta para mi misión. Pensé que nadie más podía hacerlo. But are you telling me that I wasn't saving them? ¿Me están diciendo que no estaba salvando? No. Me sorprende que no te hayas dado cuenta cuando te pasó a vos. If a person is still within the TV world when the fog appears here, they will die. Si una persona sigue en el mundo de la tele cuando la niebla aparece acá, mueren. Beginning with Yukiko-san, the people you thought you had been saving were, in fact, in mortal peril. Empezando con Yukiko, la gente que pensaste que estaba siendo salvada estaban en realidad en problemas mortales. It was my friends here who really saved us all. Fueron mis amigos los que realmente nos salvaron. I had a feeling that was it. Tenía un sentimiento de que era así. When I went after that little girl and entered the TV myself, for the first time, I had some doubts about myself. Cuando fui por esa piba y entré a la tele por mí mismo, por primera vez tenía dudas por mí mismo. You refer to Nanako-chan, correct? Te referís a Nanako, ¿no? The police were after me, so I had to get away. La policía estaba conmigo, así que tenía que rajar. But I still felt I needed to do everything I could to save that poor little girl. Pero todavía sentía que necesitaba hacer todo lo posible para salvar a esa pobre piba. That's why I went in after her. Por eso fui con ella. But the TV world was completely different than I imagined. Such an abominable, grotesque place. Pero el mundo de la televisión fue completamente diferente a lo que imaginé. Un lugar tan abominable y grotesco. I knew that the three of you who I saved went back to your normal lives, so I didn't realize how terrible that world was. Sabía que todos ustedes que habían salvado volvieron a sus vidas normales. Pero no me di cuenta de lo horrible que era ese mundo. Para. Desde ustedes. Ok, saquemos a Rise. Porque Rise quedó acá. Y no volvió al show del espectáculo. Todavía. Pero... ¿quién falta? I never knew. You couldn't even get out of that place on your own. Nunca supe que no podías salir de ese lugar por tu propia cuenta. No. That's a cowardly way to put it. No, esa es una forma de cagón de decirlo. I'd probably already begun to realize that it was a dangerous place. If I hadn't, I wouldn't have gone to see you all. Probablemente estaba empezando a sospechar que era un lugar peligroso. Si no lo hubiese hecho, no hubiese ido a verlos a todos ustedes. See us? ¿Verlos? Wait, are you talking about the concert we did at Junes? Ah, ¿estás hablando del concierto que hicimos en Junes? Yes. I wanted to know why the ones I saved were all hanging out with each other, and how much you remembered. Sí, quería saber por qué los que estaban salvando estaban saliendo entre ellos y cuántos recordaban. Oh. But in the end, I couldn't bring myself to say anything and ran home. I must have felt too guilty.
Pero al final no pude aguantarlo y sin nada y me fui a casa. Me sentí muy culpable. But all the doubts and anxieties I'd been unconsciously suppressing exploded out when I entered the television myself. Pero todas las dudas y ansiedades que estaba suprimiendo inconscientemente explotaron cuando entré al mundo de la televisión por mi cuenta. I thought I was going insane. I probably did. Pensé que estaba volviéndome loco. Probablemente lo hice. And you know the rest. When I came to, I was lying in a hospital bed. Y todos ustedes saben, cuando volví, estaba en una cama de hospital. You really were trying to save people. Realmente estabas tratando de salvar a esas personas. But I ended up doing just the opposite. What a fool. Terminé siendo lo opuesto. Qué boludo. I always wanted to enter the world of politics and become useful to society. Siempre quise entrar en el mundo de política y ser útil a la sociedad. But after losing my job and the woman I loved, all I had left was this power. Pero después de perder mi trabajo y a la mujer que amaba, todo lo que me quedaba era este poder. I convinced myself that world was some sort of sanctuary, and I secretly believed myself to be a hero. Me convencí a mí mismo que este mundo era un tipo de santuario, y secretamente me consideraba un héroe. I never doubted what I saw on TV, and believed everything was as I wanted it to be. Nunca dudé lo que vi en la televisión, y creía todo como yo quería que fuera. I didn't think for myself at all. That's why I couldn't protect them. Ni siquiera pensé por mí mismo. Por eso no pude protegerlas. I'm to blame for all of this. Me culpo por todo esto. Viejo, lo que está hecho está hecho. Sos un hijo de puta, pero hay motivo. I suppose so. But the things I've done are too serious to be brushed aside like that. Tenés razón, pero las cosas que hice son demasiado serias para sacarlas así nomás. I have no intentions of running away from my crimes. I'm prepared to face the consequences. No tengo intenciones de rajar de mis crímenes. Estoy preparado para enfrentar las consecuencias. Kidnapping is already a serious crime. And on top of that, I put all those lives in danger. El secuestro es un crimen serio. Y aparte de eso, puse todas esas vidas en peligro. I'm sorry. Perdón. The Midnight Channel and the Other World? You can hardly be blamed for failing to understand them properly. El canal de la medianoche y el otro mundo... Es muy jodido que te culpen por entender cómo funcionaban correctamente. We must apologize to you as well. Tenemos que disculparnos nosotros con vos también. Had we let our emotions blind us to the truth, we would have piled all the responsibility on you. Si hubiésemos dejado que nuestras emociones cegaran la verdad, hubiésemos tirado toda la responsabilidad en vos. I guess from your point of view, people did stop dying once you started saving people. Me juego que desde tu punto de vista, la gente dejó de morir una vez que empezaste a salvar gente. The more you did it, the more you really believed you were preventing their deaths. Cuanto más lo hiciste, más creíste realmente que prevenías sus muertes. I'm such a joke. Soy una puta joda. I'm sorry. I'm getting a little tired. Perdón, estoy un poco cansado. What are you all crammed in here for? ¿Y por qué están todos acá? Trató de rajar otra vez. My apologies. We'll be leaving now. Mis disculpas, nos vamos yendo ahora. Wait. Esperen. I beg you, please, find whoever's behind this. You children are the only ones who know about that world. Les pido, por favor encuentren al que está atrás de esto. Ustedes son los únicos que saben de ese mundo. Es nuestra idea. Puedo descansar. It's all clear now. He never committed any murders. Ahora está claro, él nunca hizo ningún asesinato. It was another party who threw the first two victims into the TV. Fue otro el que tiró a las dos víctimas en la tele. Tomaste otro paso a la verdad. La cosa está más y más jodida, ¿eh? Puede que acá en el juicio. Now get out of here. Ah, salgan de acá. I told you, he's almost ready to be transported. We can't have anything else happen. Ya les dije, está casi listo para ser transportado.
No podemos dejar que nada más les pase. I better not see you rascals here again. Dios, espero volver a verlos a ustedes otra vez. Quedé tranquilo con lo que nos dijo. Nanako-chan looks like she's in pain. She's fighting for dear life. Nanako parece que sigue en dolor. Está peleando por su propia vida. This was the last place we saw Teddy, right? He was so worried about her. Este fue el último lugar donde vimos a Teddy, ¿no? Estaba tan preocupado con ello. How can he flake out like this when we have to find the real killer? ¿Cómo puede haber rajado así cuando tenemos que encontrar al verdadero asesino? The police consider the matter closed. We'll have to do all the investigation from here on out. La policía considera el caso cerrado. Vamos a tener que hacer la investigación completa de ahora en adelante. Let's revisit Saki-san and Miss Yamano's incidents and see if we can turn up fresh details. Volvamos a ver los casos de Saki y Yamano y veamos si podemos tener algún detalle nuevo. But it's been over 6 months. Wouldn't the trail be cold by now? Pero ya pasaron 6 meses. ¿La toma no estaría un poco fría ahora? I know, but we can't give up. We're the only ones who understand what's really going on. Ya sé, pero no tenemos que rendirnos. Somos los únicos que entendemos lo que está pasando acá. And you never know. People might remember some things now because they've had so much time to think about it. Y nunca se sabe. La gente puede recordar algunas cosas porque ya tuvieron mucho tiempo para pensarlo. Let's split up and talk to people all over town tomorrow. Dividamos y hablemos con toda la gente del pueblo We'll meet mañana. up in the evening to discuss our findings. Nos encontramos a la noche para discutir lo que encontramos. I hope we can find out something about Teddy, too. Espero que podamos encontrar algo sobre Teddy también. Mañana vas a salir y vas a hablar a la gente del pueblo. Puede que esto finalmente ayude a descubrir la información que te va a cambiar al verdadero culpable. Desees ir a casa temprano y descansar. Debes descansar temprano para estar listo para la investigación mañana. Hoy es el día de la escuela que ha fundado, así que te hace el día libre. Tienes que investigar el pueblo. Te preguntas si puedes ser capaz de atrapar información para atraer al asesino. Por suerte. Vamos empezando sobre estos asuntos. El incidente de la primavera pasada. Un punto todavía qué pasó. Es un gran quilombo, ¿no? Casi me había olvidado de eso. Wow, debo estar vieja, ¿no? Esta nieve tiene que ser un tipo de arma biológica. Es una conspiración. ¿Sabes de quién lo escuché? Yune. Sí, Yune. El padre de Yune se está armando un ataque completo ni nada. Está loco este flaco. Información donde apoyamos. Ya sé, se lo voy a decir cierto. Pronto. Preguntemos si encontré mucha información. Te voy a después. Traté de hablar de este viejo, pero no siquiera me vio contar su niebla. Me ignoró y se fue. Sé que no es personal, pero todavía dolió. Entonces entiendo un poco más últimamente. Esta niebla hay algo malo que me da más sentimiento. Estoy preocupando por Teddy. Pero esto sorprendió a mucha gente. Ah, sí, ese es un traje de... Ese tipo en caso de traje de oso. Pero nadie lo había ascendido hoy. Eso hago mucha gente, no puedo venir. Ya me Kaiser vino y me habló. Eso. Ay, el tipo... ¿Qué querés? Estoy ocupado. Todos esos asesinatos. Me capturaron sospechoso y pusieron un caso... La tercera... Ay, qué pajera. Lléalo. Si hay más asesinato,
Todo se vio muy rápido. Pero los rumores se pasan de los amigos y la TV recordó por nuevo tiempo. ¿Por qué es eso? Pasó un tiempo desde los incidentes. Fuerte. ¿Cuánto para mí? Hace un tiempo dijeron que había tapado a un sospechoso. Estaba en el teatro. Bueno, matame, ¿no? Me acuerdo de haberlo visto de... Eso me asusta. No acuerdo de otra gente rara, así que estoy seguro que es el culpable. ¿Es verdad que no había todo sospechoso? Quizás voy a preguntar. Todo lo que escucho es veneno, veneno, estoy un poco mal. Me pregunto dónde puedo comprar una máscara de gas, necesito una, todos se tienen una. ¿Soy yo, me reconoces? Porque estoy afuera, cuando estoy en casa solamente veo noticias de los asesinatos. Pensé que estaba afuera y mirar el sol ponerse. Obviamente cuando voy miro el truco en fuera. Incluso con eso no puedes ver la puesta de sol por toda esta niebla. La audición especial. ¿Te eso apunta? ¿Te parece que es sospechoso? Es un pequeño pueblo. Si hubiese algo sospechoso, habría rumores diciendo a todos lados. Pero al menos no escuché ninguna noticia sobre rumores. Así que digamos que no hay tal persona. Tienes que tener cuidado cuando lleves tu moto un día en un lado. Ese día que me haya tocado bocina. Me grito, ¿qué está pasando por seguir el límite? O estaban... altar. A ver si hay alguien en el altar. Jesús. ¿Dónde mierda puedo encontrar una pista? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, sospechoso? ¿Una persona rara? No, no vi ninguna. Digo, esto es un pequeño pueblo, no dirías si tu vida me hubiese acordado. Explicas un incidente, me voy a callar y yo... ¿Qué pasó tú? Era guapo hace tanto tiempo. ¿Qué me acordase algo tan lejos? Ok, en el listito acá no hay nada. ¿Por qué me pusiste Jones primero? Por suerte. Acá tengo sospechoso, una persona sospechosa. Ahora que lo mencionas, mi amigo estaba diciendo que vio algo. Dijo que era alguien que estaba andando por el distrito de comercio. ¿Por qué no lo preguntas? Creo que está estudiando para los exámenes. Auto. Primero retrasamos los pasos, ya fue más fácil. Sé que con esa Mayumi se llaman, no. Tiene que haber una tiene que haber algún tipo de dato que pueda ser información, no importa que tan chico. Mi compañera. ¿Alguien te dijo que había algo sospechoso? Ok. Ah, eso. ¿Te acuerdas que con Ishi, no? ¿Sabes? Pasó hace un tiempo. Me dijo que ese Namatame vino un día y le dijo toda esta locura. Algo de la tele, el punto de que era. ¿Su relación con Saki? Che, no digas que estás empujando, pero tenés todo mal. Saki era una buena piba, solamente que la gente la entendía mal. Debe estar refiriendo a la vez que Namatame trató de avisarle. Parece que la cosa de Namatame estaba avanzando en Saki, era un malentendido. Ah, no, se fue un punto muerto. Mi hija estuvo en un accidente. Aparte de eso, fue un golpe. Oh. No puedo decir qué tipo de autoridad por toda la niebla. Dios, es tan horrible. Gracias a Dios no la lastimé mucho. Pero estaba bien, ¿no? Pero tenía razón, ¿no? Ese niño es peligroso. Tienen que aprender. Los tienen que saber. La nieve está limpiando, ¿no? ¿No es un poco raro? Mi mujer está en el negocio, pero estoy preocupada. ¿Necesitas algo? ¿Te acuerdas de alguien sospechoso? Tenemos un montón de gente viniendo a este lugar, pero no puedo decir que nadie era particularmente sospechoso. Pero tú lo recuerdas que algo pasó. Sé que es un poco choqueante, pero lo que puedo decir pasó un montón de tiempo.
¿Estás algo? ¿Qué hacemos eso? ¿Se ve una persona rara? No sé. Acá en el campo, si hay vida raro, todos estarían hablando rápidamente. Ahora que lo mencionas, el pueblo estuvo con un montón de bardos. ¿Recuerdas eso, no? ¡Ah! ¡No hay una mierda! ¡No hay una mierda! ¡Nadie se acuerda de nada! Al final no puedo comer nada que se... Y la niebla no se alivió. Creo que voy a dejar de ir a la casa de mi suegra después de todo. Una persona sospechosa no puedo pensar nada en nada de este pueblo. Niebla, vas a sentir que estamos dentro de la televisión. Me pregunto si puedo encontrar pistas. Tienes que conseguir esa información. Oh, mierda. Información de lo que pasó. ¿Sabes? Sobre un asesinato. Preguntemos qué pasó. Preguntemos alrededor y juntemos la información que pueda. Esta niebla. Es Puede joder, no sé qué hacer. ¿Viste alguien sospechoso? No recuerdo ver sospechoso. Excepto por vos que estoy interrumpiendo mi conversación con Pixel. Desesperable. Va a ser tan fiel en año nuevo que nunca va a ser feliz. ¿Qué crees? Sobre esos asesinatos. ¿A poco no me corto un tiempo? Parece que no vas a encontrar información sin... ¿Recuerdan el sospechoso? No hay nadie en ese pueblo. Bueno, pues ese pibe que se queda en la casa es... Eso mismo mañana lo tengo junto. Ven ahí. Boludo, ¿qué mierda? Literal, ¿qué mierda hago? Ya le pregunté. Va, lo único que sé, me queda es esto. Pero... ¿Qué mierda hago? Literal, ¿qué mierda hago ahora? Ya hablé con todos. Oh, que no estuve atento. ¿Hasta dónde viste? Decime hasta dónde viste y te hago el resumen. Hasta que te fuiste. Ok. Después de eso, Teddy desapareció. Es más, eso que creo que lo viste. Hablamos con Namatame. Namatame nos dijo que él era el que nos metía, pero no fue todos. Él empezó en el tercer caso, cuando desapareció Yukiko. Él fue, al menos por ahora en teoría, el que metió a todas. Nos falta saber quién fueron los primeros dos. Y estamos tratando de ver quién mierda fue el que empezó con los primeros dos que los mató. Pero hasta ahí. Después de eso no más nada. Ahora estoy tratando de buscar información si alguien vio a alguien raro. ¿Qué mierda hago? Se hablé con todos.
Literal, ya hablé con todos, no sé qué hacer. Y no voy a caer en una guía. No voy a caer en una guía esta vez. Ok. Ir acá es una pérdida de tiempo. Voy a quemarlo otra vez, pero... Estoy sospechando que Río es una pérdida de tiempo. De la puta madre. ¡No, y no! Qué pelotudo. Ok, dice que no puedo sacar más información. Mierda, o sea, literal, ya hablé con todos. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿En serio? ¿Qué me falta? Algo me falta acá. No sé qué. Ese es el tema. No sé qué me falta. No sé cuántos vuelos tiene algo. Honestamente no estoy de humor para revisar los poemas de Marie. Release yourself. Release yourself. From desire, from impulse. Logic and rationales are excuses for the weak. Release yourself. Your heart's voice. Your internal scream. In exchange for a lost voice, grab hold of your proof of life. Never let it go. What is this? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué está esto acá? Puse esto en mi bolsillo, tiene sentido. Tiene que... No le haces eso. No es el concentrado. El matematicista. Esos dos impulsos para poder hacerlo en otro lado. No, ¿esto es solo... ¿Impulsos lanzar? Oye, déjate leer mis cosas. Thanks. Ok, no hay una mierda acá. Perfecto.
Joder, no sé qué hacer. Estoy trabado. Muy tentado buscar una guía y para que me diga exactamente qué hacer. No. Si vi otra persona rara aparte de no tomé, no, no creo. ¿Qué pasa? Entonces tengo de compuesto y voy a reportar de vuelta al grupo. En Aisha. Contá con tus amigos después de juntar información. I'm seriously pooped. Estoy hecha mierda. This stuff's a lot harder when you don't have a badge to flash. I walked around all day and didn't hear anything good. Esto es muy duro cuando no puedes tener, no tienes una placa para mostrar. Caminé todo el día y no escuché nada bueno. It was the same for me. Igual. There was absolutely no talk about the case whatsoever, let alone the true culprit. No había ninguna charla del caso. Ni siquiera el verdadero culpable. Ditto for me. Igual. Actually, in my case, I kept getting bombarded with questions and couldn't get them onto the main subject at all. Y de caso de indirecto saludo. Ya sé cómo pasarte. Lástima que te vas a perder la hora del show que viene. Aunque bueno, siempre está la repe. The killer must be pretty good to have pulled this off without being seen by anyone in this small town. Anotado que se va. De hecho, en mi caso estaba siendo bombardeado con preguntas si no podía llevarlos al punto principal. Actually, in my case, I kept getting bombarded with questions and couldn't get them onto the main subject at all. El asesino tenía que haber sido bastante bueno para hacer todo esto sin ser visto por nadie en este pueblo chico. The killer must be pretty good to have pulled this off without being seen by anyone in this small town. What should we do? ¿Qué deberíamos hacer? Well, one steak bowl, please. Bueno, un bife de carne, por favor. That's not what I meant. No es lo que refería. Eso llama la idea. Then again, I guess we might as well take a break. Pero, sin embargo, podríamos tomarnos un descanso. I'll have a crab and egg fried rice. Arroz frito y cangrejo, por favor. Me pongo antes, papá. Ok. Yo te decía más o menos 15 minutos antes, no 1:30 porque no es que 1:30 estoy morfando, pero te mando un mensaje. Más o menos así, pero vamos, testeamos, vemos qué onda y listo. Pero bueno, te veo mañana, Edu. I'll have roast pork ramen with extra noodles. Voy a comer ramen de cerdo rostizado con fideos extra, por favor. Dale. Terminan de comer los platos que ordenaron. Now that our tummies are full, Ahora que los estómagos están llenos, ni se te ocurren de nada. let's share what we learned, even if it wasn't much. Compartamos lo que sabemos, incluso si no es mucho. Hablaron de la información que juntaron hoy. So, to sum up, Así que, para resumir, there really was no new information. The end? realmente no hubo información nueva. Al fin, The police had an unusually large number of officers in their initial investigation of the first two incidents. la policía tuvo un número un número inusualmente largo de oficiales en las investigaciones iniciales de los primeros dos incidentes. Ahí está, puedo hablar. To find facts that even they overlooked would be difficult indeed, now that over half a year has passed. Encontrar hechos que incluso ellos se hayan pasado de largo va a ser difícil, ahora que pasó más de medio año. There wasn't a single report of suspicious persons being witnessed to begin with. No hubo ni un solo reporte de gente sospechosa que haya sido vista para arrancar. Es decir, que alguien de acá fue. Miss Yamano had ardent fans, whereas Saki-san didn't, but otherwise the conditions are the same. Yama no tenía fans ardientes, mientras que Saki no. Pero sin embargo las condiciones son las mismas. You know, every time I tried to ask about the case, everyone ignored me and kept ranting about the damn fog. ¿Sabes? Todo lo que me preguntaban por el caso, me ignoraban y seguían quejándose de la niebla. Yeah, that or the Midnight Channel. Sí, eso, el canal de la medianoche. I asked around about Teddy too, but no one's seen him. También pregunté por Teddy, pero nadie lo vio. Gee, I wonder where he could have gone. Viejo, me pregunto dónde mierda pudo haber ido.
Do you have anything, Naoto? Any new, deductions? ¿Tenés algo, Naoto? ¿Alguna nueva deducción? Without any new data to work with, there isn't much I can do. Sin ningún tipo de información nueva para trabajar, no hay mucho que pueda hacer. But there must be someone in town who meets all the criteria for this case. Pero tiene que haber alguien en el pueblo que cruza todos los datos para este caso. The killer must have a connection to both Saki-san and Miss Yamano, El asesino tiene que tener una conexión tanto con Saki como Yamano, as well as be in a position to observe our actions periodically to some extent. como de una posición para observar nuestras acciones periódicamente en cierto punto. Finally, it must be someone who could approach Senpai's house without arousing suspicion. Finalmente tiene que haber sido alguien que se podía sacar a la casa de Senpai sin levantar sospechas. I need some fresh air before I give it more thought. I'll be outside. Necesito un poco de refresco para pensarlo, pues afuera. Claro, te hago la gamba. Vamos. Intentarte no te va a ayudar a pensar. Que sí, si le fuera para dar un poco de aire fresco. It's snowing. No wonder it's chilly. Está nevando. Algo está frío, en serio. Ugh, it's freezing out here. Está congelado ahí Maybe afuera. this will help clear my head and get my deductive muscles flexing. Quizás esto me ayude a limpiar la cabeza y hacer que mis músculos deductivos. ¿Verdad? Hey, is it snowing? ¿Está nevando? Eso pareciera, ¿no? Too bad the fog's so thick. The snow just gets lost in it. Muy mal que la niebla es tan espesa. La nieve se... y adentro. Tiene que haber algo que están mirando de más. Es urgente que te recuerdes. Es el bloqueo que estás. Las pistas tienen que estar en tus manos. What's the matter? ¿Qué pasa? Deberías ir por todo lo que sabes una vez más. El culpable tuvo un tipo de conexión con Mayumi Yamano y Saki Konishi. Bien. Y jugando por las cartas, el culpable debe saber. Probablemente sepa del otro lado y lo que hiciste ahí. Pero bueno, estas acciones yo tenía la sospecha hace bastante tiempo de que. Hace bastante tiempo, creo que me ha pasado. O el anterior. De que. ¿Qué pasaba si era un equipo de exteriores? Es altamente probable que supieran que lo que Namatama estaba haciendo y se quedara para mirar. ¿Quién podría saber todas estas cosas? Otra cosa rara es que el caso es que casi nunca había testigos. Ambas cartas fueron enviadas directamente a tu casa, pero no viste a nadie sospechoso. Nadie inusual fue visto con Mayumi Yamano o Saki Konishi, a pesar de un gran número inusual de oficiales de policía para hacer una investigación profunda. Tiene que haber alguien en este pueblo que encaje todo esto. La persona que puede ser más culpable es Yosuke. No. No. Nadie del equipo. Nadie del equipo. No es nadie del equipo de investigación. Eso es clavado. No pueden ser ni Yosuke, ni Chie, ni Yukiko, porque si no hubiese hecho los enlaces sociales y algunos eventos, nadie sabría dónde vivo. Es nadie del equipo, porque Naoto no sabe dónde vivo. Punto. Naoto no sabe dónde vivo. Teddy lo mismo. Teddy, en realidad podemos decir que ellos saben dónde vivo, pero no vivían tan cerca. No vivían tan seguidos y que no cierra. Calcio y Riz y Naoto, lo mismo de recién. Es el equipo de investigación. El equipo de investigación está libre. No, esos no son. Dojima. Dojima se da un montón de cosas. Se da un boludo, es un pésimo detective. Pero ese es el punto. No puede poner 2 más 2. Y aparte, él se sorprende de una carta y no actúa de manera exagerada. Vamos, él no es. Nanako Dojima. Vamos, Arthur, ¿en serio vas a poner esta opción? ¿Cómo una nena de 7 o 8 años puede agarrar a alguien y empujarlo a la tele? ¿Qué te pensás que es Kodomaru, boluda? Tadona Matame. No sabe dónde vivo y de nuevo, las cartas no prueban. Me queda una sola opción. No hay otra opción, ¿no?
Wow, hay muchas opciones. De nuevo. Ok, las opciones completas son Mayumi Yamano, está muerta. Taki Konishi, está muerta. Kenshiro Modoka, está muerta. Está muerto. Mitsuo Kubo, está en cana. Mitsusu Hiragi, no. Noriko Kashigawi, no. Kanako Otani, no. Sería raro. Sería raro que toda esa gente fuera. Más que nada Hirao, que de nuevo es famosa, no cierra. Aya Vijara, no, no cierra. Nadie de ellos, ninguno de esos tres sabe dónde vivo. Ni Aya Vijara, ni Kobo Ichijo, ni Daisuke Nagase. Nadie de ellos sabe dónde vivo. Sería raro verme. No saben dónde vivo, así que no podían mandarme una carta. Yumi Osawa y Ayane Matsunaga. Paréntesis. Ayane Matsunaga es la del equipo de Koso. Es la de la banda escolar. ¿Cómo sé esto? Porque yo revisé la wiki. Sí, revisé en parte la wiki. Así que sé quién es. Y de nuevo, cuando elijo el club de cultura es uno o el otro. No puedo elegir las dos cosas. Y Yumi no sabe dónde vivo. Yu Nakashima. No. No tiene sentido. Kisano. No tiene idea de dónde vivo. Erina Matami. No, no tiene sentido. No, el único que puede quedar raro, sin problema, lamentablemente voy a tirar la ficha, es Adachi. Me da pena porque el flaco me dio las pistas a todo en gran parte. Lamentablemente está en todo. Es un oficial de policía. Sabe dónde vivo. Sabe dónde tocarme. Cierra todo. Obviamente, si miras solamente las circunstancias, no puedes sacar esa posibilidad. Adachi pudo haber sido capaz de tener un ojo en tus acciones. También no pudo haber acercado a la casa con facilidad. Y conoce el área bastante bien. Ahora que lo pensás, le contaste varias veces mientras investigaste el caso. De hecho, él fue el que me dio las pistas. Oh. Oh. Hijo de puta. Con un show de televisión vamos a armar farándula. Oh. El tipo que parece más piola es el tipo más peligroso. Porque las piñas con guardia baja caen. Aprendiste mucho de los movimientos de policía con Adachi. No hay un motivo exacto para dudar, pero... algo te está jodiendo. Decís el nombre de Adachi. Huh? What about him? ¿Qué pasa con él? Detective Adachi. El detective Adachi. A member of the police force. That is an interesting approach. Un miembro de la fuerza policial. Es un acercamiento interesante. Y cierra. ¿Sabe dónde vivo? Todos ustedes es el único que sabe dónde vivo y no levantaría sospechas. Dame realista, si alguno de ustedes aparece en mi casa, ¿qué va a decir Toshima? ¿Qué va a decir si aparece Rize? ¿Qué va a decir si... Yosuke y Kosos saben hacerlo, pero... A ver, Yosuke puede aparecer porque... mi amigo, nos quedamos de joda y ya está. Sí. Es el único que cierra, lamentablemente. It would certainly explain the lack of witness reports. Ciertamente explicaría la falta de reportes de testigos. It's the same reason no one ever reported seeing Namatame's truck. Es por el mismo motivo por el cual nadie reportó el camión de Namatame. This is a small town, so everyone must have known who he is. Este es un pueblo chico, así que todos deben saber cómo es él. Aparte reaccionó raro, no reaccionó... No reaccionó... O sea, le dije rato sí, pero no reaccionó de la manera rara cuando hablaban de personas y demás. Reaccionó de manera normal. Como si supiera de qué estamos hablando, en parte, pero bajándolo de tono. Bajándolo.
And since he's a detective, people definitely wouldn't have thought of him as being suspicious. Y como es un detective, la gente no hubiese pensado de él como ser sospechoso. In fact, he could use his position to his advantage and hide critical information. De hecho, él podría haber usado su posición para tomar ventaja y esconder información crítica. Huh. Well, if you think of it that way, I guess it's possible. Si lo pensás de esa manera, es posible. Sí. ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Hace clic! But we're talking about Adachi here, right? Pero estás hablando de Adachi acá, ¿no? I mean, really? Adachi? He's your textbook lousy detective. ¿En serio, Adachi? Es un detective boludo de libro. Are we really on the right track here? ¿Estamos realmente en el clavo acá? Actually, regarding Detective Adachi, De hecho, con respecto a Adachi, I'm not sure how to put it, but there's something that's been bothering me about him for some time now. no sé cómo ponerlo, pero hubo algo que me estuvo jodiendo sobre él hace un rato. Yeah? ¿Qué? Perhaps it's just my imagination, so I shouldn't speak too... Quizás hay imaginación, pero quizás no debería hablar tan... ¿O te estás refiriendo? It's cold. I think we've cooled down enough here. Let's go back in. Está fresco. Creo que ya enfriamos un poco acá. ¿Vamos adentro? Adachi-san? ¿Adachi? That can't be. I mean, he said he came to escort Miss Yamano and... No puede ser. Digo, él vino para escoltar al señor Yamano y... What? Was he at your inn when the announcer was staying there? ¿Qué? ¿Estuvo en tu hotel cuando el anunciante estaba ahí? When Miss Yamano was staying at our inn, the media were swarming all over it. Cuando Yamano estuvo en nuestro hotel, los medios estaban a full con ella. That's when Adachi-san arrived, saying he'd been assigned to guard her. He told our waitress that fame could be rough. Fue cuando Adachi... Ahí fue cuando Adachi... no puedo hablar. Ahí fue cuando Adachi llegó, diciendo que había sido asignado para protegerla. Dijo que nuestra mesera... Desde que contó a esta mesera que la fama podía ser un poco jodida. Guard her? ¿Protegerla? He didn't spend the night there? ¿No pasó la noche ahí? Huh. ¡Ew! ¿Eso levanta una bandera roja? Ah, no, ok, vamos a levantar... Vamos a levantar el modo jefe. Ok, ya está levantado. Bueno, en proceso. Así que... ¿Esto es una bandera roja? I wonder if he knew Ms. Yamano. Me pregunto si conocía a la señora Yamano. I don't know about that, but I heard he did call out to a girl in my class. No sé sobre eso, pero escuché que llamó a una piba en mi clase. I found out this afternoon. No contesta, ¿no? But I thought, you know, that's just how cops are. So I didn't think it had anything to do with the case. Pero yo pensé, ¿sabes? Así son los policías. No pensé que tenía que ver con el caso. Detective Adachi also questioned Saki-san, the one who found the announcer's body, on numerous occasions. El detective Adachi también le preguntó, también cuestionó a Saki, la que encontró el cuerpo del anunciante, en múltiples ocasiones. ¿Eso te levanta una alerta de antemano? No sé qué te va a levantar. I heard it was because there was so little information about the case at the time, but... Escuché que fue porque había tan poca información sobre el caso en el momento, pero... It's certainly unusual to question someone with as strong an alibi as hers multiple times. Es ciertamente inusual cuestionar a alguien con una coartada tan fuerte como la de ella múltiples veces. Then you think he had something else on his mind? ¿Entonces pensás que tenía algo en mente? And that something is what connects those two victims to Adachi-san? ¿Y ese algo es lo que conecta a las dos víctimas con Adachi? Come to think of it, we've been running into that guy a lot, in all sorts of places. Anda que lo pienso, estuvimos encontrándose en ese flaco un montón, en muchos tipos de lugares. And every time he'd tell us what the police were doing before saying, oops, I said too much and clamming up. Y cada vez nos diría lo que la policía estaba haciendo antes de decir, uy, dije mucho, y cerrando el culo. Was that all to throw us off the trail? ¿Uy, para sacarnos del camino? It would be no problem for him to drop that warning letter into your mailbox either. Tampoco le sería problema tirar esa carta de aviso en tu buzón.
Not to mention the fact that he can destroy any evidence that might point to him. Sin mencionar el hecho de que puede destruir cualquier evidencia que lo pueda apuntar a él. Varias peculiaridades empiezan a saltar una sombra sospechosa en Adachi. Then, is it really Adachi-san? Entonces, ¿es realmente Adachi? ¡Eso pareciera! Tenemos que confirmarlo. This is still only a tentative Tendríamos que theory. confirmarlo, Nico. We should work to confirm it as soon as possible. Perdón. This is still only a tentative theory. We should work to confirm it as soon as possible. Es solo una teoría tentativa. Deberíamos trabajar en confirmarlo lo más pronto posible. This is Naoto Shirogane. Esta es Naoto Shirogane. Something has occurred to me about the case, and I'd like to get Detective Adachi's input on it. Algo se me vino a la cabeza en el caso y quería ver si podía conseguir el consejo de Adachi. Huh? The transport? It's right now? ¿El transporte? ¿Está ahí ahora? Right, I see. Thank you. Bien, veo. Gracias. ¿Qué pasó? What was that about a ¿Qué transport? pasó con el transporte? Detective Adachi is headed to the hospital to prepare for Namatame's relocation. El detective Adachi está yendo al hospital para preparar la reubicación de Namatame. Oh, víctima. ¿Cuánto sería ahora? ¿9? We must head there at once. Tenemos que ir de una. ¡Vamos! Pues estamos yendo más rápido, un paso más cerca, la verdad. Uff. ¿En serio? ¿Esto está avanzando? ¡Hola, Dachi! Huh? What are you guys doing here? ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Viendo a Nanako? Hey, do you know where Dojima-san went? They told me he snuck out of his room again. Che, ¿vieron a dónde fue Dojima? Me dijeron que rajó de su cuarto otra vez. I assure you, we've made it clear to him several times that he needs to stay put, but he keeps going off on his own. Les aseguro, le dispusimos bastante claro a él muchas veces que necesita quedarse quieto, pero sigue saliendo por su cuenta. Jeez, with Namatame finally relocated, I was looking forward to going home. Dios, cuando Matame finalmente relocalizado, estaba esperando en mi casa. So, he's been relocated. Así que está siendo reubicado. I've been wondering. You seem to be in a terrible hurry to get him out of this hospital. Estuve pensando, parece que está muy apurado para que se vaya de este hospital. Oh, well, yeah. Sí. I mean, we can't leave him here with Dojima-san and Nanako-chan around. Digo, no podemos dejarlo acá con Dojima y Nanako dando vueltas. Didn't you guys think so too? ¿Lo creen ustedes también? Hey, what are you doing here anyway? Nanako-chan's room is in the other wing. ¿Y qué están haciendo ustedes acá? El cuarto de Nanako está en la otra ala. Don't you think you should leave before Dojima-san finds you? If he catches you, he'll start pestering you again. Ese tonito no me gusta, Dachi. ¿Qué pasa? ¿No creen que deberían irse antes de que Dojima los encuentre? Si los agarra van a estar rompiendo los bolos esta vez. Adachi, where's Namatame? Adachi, ¿dónde está Namatame? There's been a lot of noise today for some reason. Un montón de ruido por algún motivo. Dojima-san, what are you doing here? Dojima, ¿qué estás haciendo acá? Namatame's already been relocated. I was looking for you so I could tell you that. Namatame está siendo reubicado. Estaba buscándote a vos para avisarte eso. You did what? ¿Qué hiciste? Who authorized that? There's still more I need to ask him about. ¿Quién te hizo eso? Todavía necesito más cosas para preguntarle. Give me a break, Dojima-san. Ay, baja un cambio, Dojima. Those first two murders have been bothering me. Esos dos primeros asesinatos me estuvieron jodiendo. His motives are shaky and his alibi is rock solid. Sus motivos son una mierda y son bastante fríos y su coartada es bastante sólida. We closed a lot of loopholes on the basis of his testimony. But that part's still nagging at me. Hay un montón de agujeros en el base de su testimonio, pero esa parte todavía me jode. Is this more of your detective's intuition? ¿Es esto más de tu intuición detectivesca? He's already been relocated. It's no use hassling me about it. Ya está siendo reubicado, no hay forma de moverlo. And you kids should really get home too.
You're gonna get in the way of police business. Y ustedes también deberían irse a casa. Están metiéndose en el mitad del negocio policial. ¡Wow! ¡Eso no es sospechoso para nada! What's gotten into you today? It's odd to see you taking work so seriously. Agarren vos. Es raro que tomes el trabajo tan en serio. Come on. I'm always giving 110% when it comes to the job. Dale, vieja, siempre doy 110 cuando voy a mi trabajo. Vomitando, poniéndote en pedo, hablando de más. You should get back to work too, Dojima-san. Your current assignment, get better as soon as possible. Vos también deberías volver al trabajo, Dojima. Situación actual, ponete lo mejor lo más rápido que puedas. What are you all doing here? ¿Qué están haciendo todos ustedes acá? We came to confirm something with Adachi-san. Venimos para confirmar algo. Con Adachi. Alegas. Sí, contale a Adachi. ¿Por qué te ahogaste a Saki múltiples veces? Vamos a arrancar con eso. Why wouldn't I question her? She discovered the announcer's body. ¿Por qué no la preguntaría? ¿Descubrieron el cuerpo del anunciante múltiples veces? But she didn't know much about it, so I only talked with her once or twice. Pero no sabía mucho de eso, así que hablé con ella 1 o 2 veces. ¿Qué pasó cuando Yamano se fue? The time the announcer went missing? ¿En la vez que el anunciante se fue? I can't say for sure offhand. It's not like I saw her or anything. No puedo decir nada fuera de mano, no es como que la vi o nada. ¡Ah, no! That was months and months ago too. My memory's kinda hazy. Was that all you wanted to ask? Well, I hope it helped. That was months and months ago too. My memory's kinda hazy that far back. Hace muchos meses ya. Ya pasaron muchos meses de eso. Mi memoria está bastante clara. ¿Era todo lo que quería preguntar? Was that all you wanted to ask? Well, I hope it helped. Bueno, espero que haya ayudado. Algo que necesitas preguntarle. ¿Y qué me decís de la carta de amenaza? Warning letter? ¿Carta de amenaza? The one that was delivered to his house. It's in police custody now, correct? La que fue entregada en su casa. Está en custodia de la policía ahora, ¿no? I don't really remember. Ni me acuerdo. Hey, what do you mean you don't remember? ¿Qué significa que no te acordás? I gave it to you to take down to the crime lab for processing. You're telling me you forgot? Te la di para que se la llevaras al laboratorio de crímenes para procesar. ¿Está diciendo que te olvidaste? ¡No! ¡La quemó! I'm sorry. Perdón. Your accident was right after that, and what with one thing and another, it sort of slipped my mind. Tu accidente fue seguido y entre una cosa y la otra se fue de mi mente. Besides, that thing was just a prank, wasn't it? Aparte, esa cosa fue solamente una joda, ¿no? Ajá. Jeez, what are you asking me all this for? Dios, ¿por qué me están preguntando todo esto? For crying out loud, what's this all supposed to be about? Por el amor de Dios, ¿qué significa todo esto? Dojima-san, you really need to get back to your bed. That's why your wounds aren't healing. Toshima, tenés que volver a tu cama. Por eso tus heridas siguen, no están curando. And you all need to go home right now. Do you have any idea what time it is? Y ustedes tienen que irse a casa. ¿No saben la hora que es? ¡Sí! ¡Persona! I'm going back. I need to get to the station and report in. Voy a volver. Necesito ir a la estación para reportar. Just one more thing, please. ¿Puedes hacer la casita más, por favor? We know for certain now that the first 2 murders weren't Namatame's doing. Sabemos con certeza que los primeros 2 asesinatos no fueron de Namatame. Someone else killed them. Alguien más los mató. Adachi-san, do you have any idea who that might be? Adachi, ¿tenés idea de quién pudo haber sido? I have no idea what you're talking about. No tengo idea de lo que estás hablando. Because we think it might have been you. Porque estamos pensando que pudiste haber sido vos. What? That's ridiculous. ¿Qué? ¡Es ridículo! We already know Namatame's the one who put them all in. Ya sabemos que Namatame los puso a todos adentro. What did you just say? ¿Qué dijiste? Put them all in. Las puso adentro. Ese compa ya está muerto. Tírenle un megalodón. ¡Cagaste fuego, hermano! What's this
putting them in business. ¿Qué es esto de ponerlos adentro? ¡Dojima, tomate el palo! Esto es negocio de investigación ahora. Do you know something about the method behind their murders? ¿Sabes algo del método atrás del asesinato? Don't tell me that all that talk about TVs and whatnot from before was... No me digas que toda esta charla sobre televisiones y lo otro de antes fue... I see. Now I finally understand. Veo. Finalmente te entiendo. To tell the truth, Adachi-san, I've been fixated on something you once said. ¿Es verdad, Adachi? Estuve fijada en algo que no me Before I dijiste. didn't know why, only that it sounded a wrong note to me. Antes no sabía por qué, solo sonaba un poco raro. Do you recall when I read Namatame's diary? At the scene of Dojima-san's accident. ¿Te acuerdas cuando leí el diario de Namatame en la escena del accidente de Dojima? At the time, I said, even the victims who survived and were never released to the public are written here. En ese momento dije, incluso las víctimas que sobrevivieron y nunca fueron tiradas al público, fueron escritas acá. And in response, your words were, wow, then that settles it. Y en respuesta tus palabras fueron, wow, se lo marca. How, I wonder, would that settle anything? ¿Cómo? Me imagino eso marca algo. At the time, the police had no idea that there had been other attempted murders related to the case. En su momento, la policía no tuvo idea de que hubo otros intentos de asesinato relacionados al caso. You had no reason to say such a thing. No tenías motivo para decir una cosa así. After all, there are countless examples of people disappearing for a few days. Después de todo, hay ejemplos incontables de gente desapareciendo por un par de días. Yet when I read the list of names, you raised no objection. Odd that. Pero cuando puse la lista de nombres, no le hiciste ninguna objeción. Qué raro. What do you say to that, Detective Adachi? ¿Qué decís a eso, detective Adachi? I don't know. ¡No sé! I said I'm busy. Dije que estoy ocupado. Wait, you son of a bitch! ¡Para, hijo de puta! Adachi! Damn it! Adachi, mierda. Dojima, anda a dormir. Ahora llegamos en serio los que laburamos, ¿sí? Adachi! El cuarto de hospital de Namatame. Adachi tampoco está acá. What the? I swear he ran this way. ¿Qué ca... Me juego que corrió hasta acá. Damn it! Where the hell did he go? Mierda, ¿dónde fue? Did you find him? Se encontraron. No. I contacted security. Nobody's seen Adachi and there's no record of anyone leaving this area. Contacté seguridad. Nadie vio a Adachi y no registro de alguien dejando el área. Son 3. Yo. Namatame. Ahora Adachi. ¿Están seguros que este pueblo no está maldito, no? ¿No? ¿Por ningún aspecto? So he must be still in this ward somewhere. Tiene que estar en este local de algún lado. He's still here? But we looked! We didn't find him anywhere! Está acá, pero miramos, no está en ningún lado. That bastard. Hijo de puta. Dojima-san? Dojima. For heaven's sake, what are we going to do with you? Por el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer con vos? ¿Encadenarlo a la cama para arrancar? Sorry. I got carried away. Perdón, me dejé llevar. Do you even want to get better? If you keep this up, there could be lasting damages. ¿Querés mejorar? Si seguís esto, puede haber consecuencias que duren, Have ¿eh? you forgotten how much trouble it caused you last time? ¿Ya te olvidaste el quilombo que te hizo la última vez? You're right. Sorry. Tienes razón, perdón. You've got to find Adachi. I need to square this away with him. Please. Tienen que encontrar a Adachi. Necesito arreglar las cosas con él. Por favor. Dojima, mi amor. Ponete en fila. Te voy a mandar pedacitos de él de última. ¿Sí? ¿Dónde andas con tu hijo de puta? He hasn't left this ward yet?
I don't think he would. But could he have... ¿No dejó el local? ¿El local? No creo que pudiera, pero pudo. Yo me juego que sí. Me juego que tiene un pase. Yeah, I think so. Sí, creo eso. If he's the killer, he can go through, right? Si es el asesino puede avanzar, ¿no? Y sí. You mean he went in through here? ¿Decís que fue con esto? We searched every inch in the direction he ran off. There's nowhere to hide. I don't think we could have missed him. Buscamos cada lugar en la dirección que rajó. No hay lugar para esconderse. No creo que podamos haberlo perdido. He was cornered. It's highly probable that he escaped there. Estaba escondido. Estaba encerrado. Es altamente probable que haya escapado ahí. If he does indeed turn up on the other side, that should prove beyond a doubt that he is the true culprit. Si aparece del otro lado, eso debería probar sin duda que él es el verdadero culpable. Damn. So I guess we were right. What do we do now? Carajo, entonces entonces supongo que estábamos bien. ¿Qué hacemos ahora? Mañana. Descansemos todos, pongámonos cómodos y mañana vamos. I think it's too dangerous to go in from here. Creo que es muy peligroso ir desde acá. We're not 100% positive he used this TV, and on top of that, we don't know where it might lead. No estamos 100% seguros de que usó esta televisión, y aparte de eso no sabemos dónde va a llevar. Let's go in from Jeunesse like always. Vamos desde Junes como siempre. It'll be fine. So long as we're ready for him, we'll crush that jerk in one strike. Vamos a estar bien. Si estamos listos para él, vamos a hacerlo mierda en un solo golpe. El sospechoso extremadamente... Listo, te pasamos cerca, la verdad. Bien por ahí fue de una casa. Y acá es donde voy a cortar yo. Esa escena fue muy largo. Con solamente todo y monedas. Pero hemos avanzado mucho. Han pasado muchas cosas acá adentro. He puteado mucho. Pero honestamente... La mierda este juego. La mierda este juego. Sí. Literal. Yo, honestamente... No, a ver, no sé qué quieren que diga. Realmente, jueguen el juego. Ahora, lamentablemente... Vamos al clímax. Ya sabemos que Adachi fue el culpable. Pero bueno, vamos a tener que esperar una semana ahora. Pero bueno. Un segundito nomás. Que vamos a poner los enlaces a full. Si alguien ve por qué estoy borrando muchos mensajes, es porque, bueno, mucho F repetida y medio como que si alguien lo ve, no. Bueno, como siempre, enlace al Discord, enlace a canal sexto si quieren estar. Edu, vamos a estar mañana jugando Art-Type, así que vamos a estar a full con eso. Bueno, Rindo Gamer, Oli, que me olvidaba de lo que agregué hoy. Az, Nachos, Captain Sumi, Birsi, Plotsky, Spicy, Finn, Beverith, que está recién arrancando, que está jugando de shooters de los clásicos. Por Dios, este juego es algo, hermano. Este juego es algo, hermano. En serio, este juego es algo. Es maravilloso. Pero bueno. A esto hemos llegado, chicos, Nada más. Pero bueno. Vamos acá. Edu, gracias por el hosteo, hermano. Y bueno, por pasarte, aguantar lo que aguantaste. Edu, gracias por pasarte. Bevis, thank you for stopping by. La gente que lurqueó de fondo pasó. Y hoy estuvo viendo esto por repetición. Muchísimas gracias. Voy a hacerle un raid a Spicy. Que está jugando Alex. Algo divertido ahí. Y bueno, nada más.
como siempre, yo soy Lord. Esto fue el principio del clímax de Persona 4 Golden. Nos veremos mañana para más art. Para art. Ay, me va a decir más, pero no. Para R-Type con Coso. Con Edu. Y probablemente haga un cambio de calendario. Puede que ahora lo que haga es lo que tenía que haber hecho desde un principio. Que en lugar de partirlo a hacer un día uno, un día otro día otro y otro día otro. Para sacarlo voy a dividirlo en 2 bloques y a la mierda. Pero bueno, va a depender. En realidad tampoco quiero decidir porque todavía me queda un mes y me encantaría poder recuperar mis miércoles para cosas. Pero bueno, nada muchachos. Nos vemos mañana.